Larry. Good evening, Dr. Raghavendran and Dr. Good evening. Chandra Rao. How are you doing both? Ayurveda está en cuarto ayurveda, ¿no? Sí. Yes, namaste everyone. Namaste, Doc. Últimos mensajes. Bueno, voy a pedir que se muteen los micrófonos, por favor. Voy a mutear yo ahora igual. Pero recuerden. Estás muteada, Larisa. Precisamente estaba diciendo que estaba muteando a todos y que cuando cada uno hable, si tiene que hacer una pregunta o algo, después recuerden, por favor, volver a autosilenciarse. Bueno, nuevamente estamos hoy con el doctor Purna Chandra Rao. Good evening, Doc. How are you doing? You are muted. Yes, actually, my name is Pundari Rao. Ajá. It's a nickname as Purna Chandra. Ah, ok. El doctor estaba diciendo que Purna Chandra en realidad es como un seudónimo que tiene, que su nombre es, your name again, Purnali Chandra. Pundari Kaksha. Pundali Kaksha. Yeah, Pundari Rao. Pundali Kaksha. Okay, welcome again, Doc. Welcome all of you. So we are ready today to start with a new topic. Estamos listos para empezar hoy con un nuevo tema. Lucy, no sé si querés que empecemos directamente o si si queda alguna duda de la clase anterior o hacer todo después al final. Bien, podríamos empezar entonces. Doc, shall I share the screen already with the Yes, first of all, is there any doubts regarding previous classes? Pregunta. Yes. Pregunta el doctor Derecho, si quedaron dudas de la clase, alguien que tenga alguna pregunta en relación a las clases pasadas, del tema pasado. If there is no doubts, then we can start today's session. Ok. Yo sí tengo unas preguntas. Bueno, adelante. Que había dicho que que no era bueno consumir germinados. Yo me acuerdo. Brotes y sandía. Esa es una. Y la otra es si en el Ayurveda utilizan la planta Euphrasia officinalis para la visión. La primera pregunta era de los brotes y de la sandía, y sería ¿por qué, por ejemplo? Sí, sí, porque decía que no era conveniente los brotes y la sandía. Bien. ¿Te acordás en qué tema como para yo buscarlo o no? Voy. Creo que fue lo último, pero dice para proteger la vista, evitar. Sí. Ok. Sí. Sí. Doc, two questions actually. The first one is in the last of the slides of Netra. Two of the things or the items to avoid were sprouts and watermelon. So the student who's asking now, she would like to know why. I mean, why sprouts and watermelon are not advised in order to prevent diseases, or they are advised not to have them. Actually, in Ayurveda, they're telling how we are making the sprouts. So the basic thing is that we will soak that in the water. Then in cloth we will wrap it and we'll keep it separately. So after some time, it will become slowly that new eruption. It's like a new growth, like it's a plantation, like it will start. So in Ayurveda, they told that it's like a poisonous things are coming out from the sprouts. So you can tell like that is nothing but some toxins are present in the new growth is coming from the seeds. Okay, so if it is
if you take that newly developing that sprouts, or there is some changes is happening in the means, like it's like a after, if you put that in the earth, a plant will come from that, isn't it? So it is like a poison is mentioned in Ayurveda. If you take that, maybe that alkaloids are present in that seeds, okay, alkaloids or toxin substances present in that seeds will damage our body tissue. So especially the eye retina is get damaged because of that sprouts. So that is the thing we should avoid that. If there is a eye diseases are there, or if you want to prevent the eye diseases, we should avoid to take the sprouts. So that is a basic thing. The fact that there is a growing process going on, that is what may be, I mean, as you said, as the plant is developing, Yes. the changes that this developing involves is kind of non-healthy because there might be alkaloids and blah. That Yes, is yes. right. Yes, that is one reason for it. Yeah. Thank you. Yeah. And regarding the watermelon, let me translate the sprouts part, please. Yes, good. Thank you. Entonces, en cuanto a los brotes, dice el doctor, o sea, como ya sabemos, el brote, para hacer un brote tenemos que poner la semilla, exponerla a la humedad, se la separa y empieza como después de un tiempito, a hacer precisamente el brote. Ese brote no es otra cosa que una planta que está creciendo, digamos, son como los primeros movimientos de una nueva planta que está creciendo. Si ese brote lo ponemos en la tierra, crece la planta. Entonces dice el doctor, es como que hay en ese momento muchos cambios que se están sucediendo en esa sustancia, y esos cambios liberan como alcaloides y otras sustancias que son tóxicas para el organismo y pueden ser tóxicas para los ciertos datos, para ciertos tejidos. Entre ellos, especialmente el tejido de la córnea. Entonces dice que pueden ser tóxicos, es la palabra que está utilizando. Entonces por eso, si hay enfermedades en los ojos, no se deberían comer, o también está diciendo que deberíamos evitarlo para no afectar, digamos, a la córnea. Y ahora va a responder lo de la sandía. Yes, doc. And the watermelon? Yes. Watermelon contains more water content. If you take that water content thing, and there is a free, it's contained that free sugar in the watermelon. Okay, if you take that water content for that material, it will increase the aqueous humor. Okay, it produce more aqueous humor, one fluid which is present in the eye. So it will increase the quantity of aqueous humor. So once the aqueous humor is produced more, the glaucoma, if already intraocular glaucoma can develop because of intraocular pressure is increased. So this water content is increasing more production of aqueous humor, and it will increase the glaucoma. Okay. So IOP, okay, IOP is increases if you take watermelon. So we have to avoid such food items. Okay. And my question for me to clarify, so would be watermelon contraindicated for people with a glaucoma, or we in general shouldn't eat watermelon because of this? Yeah, actually, if the glaucoma is there, and one more thing, it contains more free sugar levels also. So it will increase the sugar levels in the body. Maybe the diabetic retinopathy also will develop. Okay, so more glucose levels are produced, then it can cause that more diabetic level, means the glucose levels are increased in the body. It can cause the development of diabetic retinopathy also. And if already diabetic retinopathy is there, that may damage the vision. Okay. So we have to avoid in these two conditions. Okay, thank you, Doc. En cuanto a la sandía, dice, porque la sandía tiene mucho contenido de agua,
Y ese líquido, esa agua que tiene la sandía, tiene muchos altos niveles de azúcares, puede ser azúcares libres. Entonces, ese contenido del agua de la sandía hace que aumente el humor acuoso. Y entonces, si hay una persona que tiene como un principio de glaucoma, por ejemplo, que aumente el humor acuoso, va a hacer que también ese glaucoma que fomenta, digamos, o nutre ese glaucoma en desarrollo. Y también, como debido a los altos niveles de azúcares que tiene la sandía, se produce más, aumentan también los niveles de glucosa. Para las personas que tienen retinopatía diabética, deberían ellos también evitar comer sandía, porque también aumenta la presión intraocular. ¿Quedó respondido? Solo la de la eufrasia, que se ¿Cómo? usaba, solo falta la de la eufrasia officinalis. Eufrasia officinalis. Doc, there is one plant, the botanical name is Euphrasia. I will try to look it up. Euphrasia officinalis. I will show you now. Sí, esta la mostró el doctor, me parece. The student is asking if this plant is used, but I think this is the one that you shared. ¿Esta no es cierto? Sí. Bien. So the student is asking if this plant, this travia, is used in Ayurveda. Okay, what is Euphrasia officinalis? Yes. No, actually, it's not mentioned any eye diseases. It's not mentioned. In Ayurveda, it's not there. Dice que no se la menciona, o sea, que en los textos de la Ayurveda no se la menciona. Gracias. Con lo cual creo que está diciendo que ellos no se ve que no la usan. And you do not use it, Doc. No. Clary, No. por favor, ¿me puedes decir qué significa, qué es brote? ¿De qué están hablando? ¿Qué es brote? Los de la última clase eran brotes de soja, brotes de poroto. Germinados, son germinados. Perdón. Ok, Los ok. brotes son los germinados. Bien. Marisa Giribone. Estás muteada. Yo te quería preguntar sobre las imágenes de las manchas de los ojos, que yo había mandado una en el curso y no entendí bien como la cuarta mancha del ojo que sigue aumentando y qué se podría hacer para eso. A ver, espérate que... ¿Te acordás qué tema era? El tema es que busqué y no lo pude ver en la clase pasada, lo volví a buscar y no lo encontré. Por eso estoy preguntando, y si no, si está grabado, lo vuelvo a estudiar, digo. Viste que había una diapo que tiene 4... Tiene 104 diapositivas. Esa, la última. Ahí está. ¿Esta acá? Exactamente. ¿Esta acá que estoy redondeando? Esa. So, Doc, Marisa is asking, out of these 4 conditions, when we were dealing with inflammation, what is this condition here, the lower right picture? Yeah. The fourth picture, it is telling about corneal opacity, okay, along with the corneal ulceration. There is a corneal ulcer along with opacity is present. Because of that ulceration, the cornea is inflamed. You can tell it's as a keratitis, okay? So the keratitis is not treated. Later, it will convert into the corneal opacity. Okay,
So there is a white color opacity is noticed in that area. Bien. So in Ayurveda, it is tell as a Savrana Sukra. Savrana Sukra. Vrana means ulcer. Savrana means, okay, there is a with ulceration. Sukra means opacity. Okay, so opacity is developed because of the ulceration. Ok. Entonces, esa foto lo que tiene es opacidad y queratitis. O sea, dijo una inflamación en una úlcera o una ulceración en la córnea producto de una inflamación, que es lo que sería la queratitis. Y también opacidad en la córnea, en esa foto que se ve, en esa que habías preguntado. El nombre que recibe en sánscrito es Savrana Sukra, donde brana es la ulceración y sukra la opacidad. O sea, opacidad en la córnea y ulceración. ¿Te responde eso, Marisa? Sí, digo, es operable, como la curación, digo, si está ya está grabado, yo lo vuelvo a ver. Digo, porque yo No me acuerdo, la verdad. Bien. Actually, the student is asking what's the approach of Ayurveda for that? Yes, actually, if it is a along with ulceration, opacity is developed, we have to see where that opacity is present. The location they mentioned, if it is present in the center portion of the cornea, that should be avoided. We should not do anything, any surgical procedure in that area, because center area of cornea contains very thin, very thin surface. Okay, it's very thin compared to peripheral area. So we should not do anything in that area. If it is in the peripheral area, we have to do a little bit scraping in that area. Okay, we have to do some scraping. In Ayurveda mentioned the different leaf we have to use for scraping purpose. Like the leaf is contains small thorns. Okay, such things you should take, and we'll do the scraping in that area. So the superficial epithelium of cornea is removed, and the discolorated things are removed. Then gradually the new tissue, corneal stroma, okay, we can tell it's a corneal stroma. The corneal stroma is formed properly, and the new surface will be formed in that area. So if it is a center portion, should be avoided, and if it is more thick and more white in color, should be avoided. Okay, if it is a cloudy, we can do the treatment. So more thick in nature or more white or cloudy, more white in nature should be avoided. Other things can be treated with Ayurveda. Okay, some scraping, some anjanas are there, we have to apply. So the healthy tissue will reform in that area. Perfect, Doc, thank you. Entonces dice, en cuanto a la opacidad, depende el lugar y el espesor, digamos, de la opacidad y el color, se va a poder operar o no. Si la ubicación de esta opacidad está en la parte central de la córnea, no se opera porque esa parte, o sea, la superficie ahí de la córnea es muy delicada, muy finita, entonces no se opera. Lo mismo si la opacidad es muy blanca o muy espesa. Ahora, si en cambio, en lugar de estar en el centro, está en la zona más periférica, eso sí, se puede quitar como con un arrastrado, con un barridito que se hace con unas hojas. Dice el doctor, se elige hojas que tengan como, literalmente dijo como espinillas. Me imagino como filamentos, una hoja con una textura que ayude a barrer, a quitar la opacidad. Y entonces, una vez que se quita ese epitelio superficial, luego crece el nuevo tejido en la córnea. Y también se pueden utilizar ciertos anjanas, dijo, que recuerden que es esta pastita oscura que se hace con distintas dravias según lo que se busca.
Pero, o sea, la respuesta a al tratamiento quirúrgico sí o no va a depender del lugar, del grosor, y se hace con hojas naturales. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. María Teresa. Hola, Buen estoy día. reenviando mensajes a las del MINSA que no saben que yo ya no estoy en la organización y no pueden entrar, no tienen el link. Bueno, un Ya, lío. Teresa, no te preocupes que yo me estoy ocupando de eso, es que llaman a todos lados, me estoy ocupando de eso. Ok, entonces, bueno, mi pregunta es que no entiendo muy bien el proceso de Putapaka que dice que se cuece con el fuego, con el sol. Iba a pasar unos videos para ver el procedimiento y me imagino de este también y no se han pasado. Entonces, no sé si puede explicar de nuevo el proceso de Putapaka, que es una preparación de una pasta, 60 gramos de dravia, 60 de carne picada, más leche de cabra, pero llega un momento que dice, se aplican hojas de aranda, ricino, y con la pasta se hace una bola y se aplica encima de las hojas de ricino, se Quedó cierra, claro, se quedó vende, claro. se cubre, pero después dice, se seca al sol y se cocina a fuego lento. ¿En qué momento? Bien. Doc, another question is, because there were some, when you explained about Putapaka, then you said that we were going to see, let me show it to you, that we were going to see a video, and then as it was not possible to watch the video, Yeah. there was Shall I some try once? Shall I try once again now? Yeah. It was in terms of there were doubts in terms of the preparation of Putapaka. Yeah. Uh, Yes. What doubt is there? in terms of the procedure, because it says that we have to mix 60 grams of the dravia plus 60 grams of meat with goat's milk. Then Yes. to cover that with leaves and a kind of mud, and then that put it on fire until it gets incandescent. Then we have to cool it down and to extract the medicine by squeezing, and then to filter with a cloth. Thing is that you told us that it was going to be that we were going to watch a video and then it was impossible to watch it. Yes. So Yes. Wait 1 minute. yeah. La duda puntualmente, ¿dónde está, María Teresa? ¿Una vez que se cocina? Sí, que en qué momento se cocina, porque dice, se ponen las hojas, se pone el barro, se pone el caldo, pero se hace una bola. Esa bola se cocina antes, después de aplicar en el ojo, se exprime, saca un jugo. No entiendo, digamos, el proceso, en qué momento se calienta, en qué momento se cocina, se le aplica fuego. ¿En qué momento de todo ese proceso? Antes, después de aplicar en el ojo. Es No, decir, todo no eso entiendo después va a nada estar- de esta terapia porque íbamos a ver el video y no lo vimos. Es que eso es, bueno, ya le pregunté, vamos a ver qué dice, pero no es la terapia en sí, o sea, lo que está explicado ahí es cómo hacer el jugo para poner en la terapia. Yes, Doc, please go ahead. 1 minute. I am going to share one link to you in WhatsApp. Okay, Is yeah, it possible to open? That may be good. please do. Yeah. El doctor me va a compartir por WhatsApp estimo que el video. So I uploaded one video in WhatsApp. Ajá. So please, can you open it? Yeah. It is possible to open that. Bueno, ahí se ve. From Sí, se ve starting, you bien. can you make it full screen and possible? Yeah. Can you start from the starting?
So you see here, actually there is a mud is applied to something and I kept in outside. The steps we will show in this one by one. Bien. Can you play now? Yeah. Se van a ir viendo los pasos. Vamos a verlo y después si quedan algunas dudas las preguntas. Can you pause? Yeah. So little bit back. With the pause only you can go back. Little bit. Yeah. So here you can see there are different powders. Okay, we taken Triphala, one and Estimadu Churna, and there is a Brungaraja. Okay, Triphala, Estimadu, and Brungaraja powders we taken, and the meat we taken in the plate. Okay, the meat we taken in the plate, and we will put in the mixie, and we will make it all paste of this. Okay. So that is a bird, especially we can call it's a lavaka in Sanskrit. So it is a, we can call it as a quail, okay, Q-U-I-E-L. The bird name is Q-U-I-E-L. Okay, and the quail, it's a very small bird. Okay, it's very small bird. So that can be, make it small pieces. And we removed from that all bones and all. And we put in the mixie and we'll make a paste. Okay, so we add a little bit of ghee in this, and we will make a one bolus of that all things, and we wrap it in the one that is a plant leaf. Okay, I will show in the video. Okay, please play. Let me translate this. Entonces, acá están los ingredientes. Estos son las medicinas que hay: polvo de trifala, polvo de yastimadu y polvo de brungaraja. Es una medicina, no dio el nombre botánico. Esto, más esto que es carne, o sea que sí es la carne de un ave muy pequeñita, en inglés se llama quill, según dijo, la verdad no lo entendí, no sé bien cuál es el nombre, pero eso lo podemos buscar después. Todo esto se procesa en una procesadora, se le agrega ghee, y vamos a ir viendo. Eso ahí lo está poniendo como en un mixer, ¿ven? Can you go a little bit back after putting mixie in the mixie? Yeah, so back. Here? A little bit, back. Some more. Before. Yes. Before. It should be this image, Doc, maybe. Okay. Eh? Can start. Yeah. But there is Next. Yes, okay, we can play. See, we are making paste of that. Yeah. Bueno, acá se está haciendo la pasta con todos los ingredientes. Yes. Yeah. Then next, play. So actually we will wrap that everything in this. Okay. After that we'll apply the mud paste around it. Okay. So we are tying with cloth. Okay, with this leaf we will wrap it and we will tie with the cloth. On that we apply the mud paste and we'll put in the sunlight. Okay, so later we'll take it and we will heat on the fire. Okay, so this is what is showing actually that all the steps is not able to show in the video because it is a short video uploaded in YouTube. So after cooking that, we are removing all the leaf and inside it is cooked, this paste. So we will squeeze, we'll squeeze in the cloth. This brown the thing liquid that you is see collected. here, sorry, Doc, because I have to understand to Yes. This brown thing that you see here is the paste or is the paste surrounded by the mud?
and then by the leaves? No, actually it is a paste. I think the video, can you go a little bit back for a few seconds? Not all, not starting. Yes. Back. Okay, after putting, yeah, can you play? In between some steps are there, we have to close it and wrap with one cloth. After that, we should apply the paste, mud paste on it. Then we should heat it. Ok. Entonces, con los ingredientes se hace una pasta. Esa pasta de la carne de los animales con el ghee y los churnas, esa pasta como que se envuelve, se hace como una pelotita y se envuelve en un paño, y eso se lo cubre con lodo, con barro. So the paste is put within a cloth, and then that cloth is covered with mud, and that mud is covered with leaves, and all that is put to dry to the sun. Is that correct? And then it is cooked. I can't hear you, Doc. Wait 1 minute. I will try to share one video. I think I am unable to play the video because of that. I am sharing to you. Yeah, sure, no problem. And now I shared one video to you. If it is possible, you can play this video. Okay, it hasn't arrived yet. But after that is just a minute. ¿Ven ahí? This part of? Yeah. So actually, yes. This all of the steps we are following in that. So can you go bit back? Yes, bit back. So actually that video in this, the steps are a little bit front and back. Yeah, see, this all things, okay, you see this on cloth is wrapped inside, there is a leaves are there, okay, inside the leaf, the medicine is there, okay. So the medicine is covered with leaf, on the leaf, cloth is tied, above that, the mud paste is applied. Okay, perfect. Good. So these are all the steps. Ok. Entonces, vamos de nuevo. Se muele, se pica, se hace una pasta con la carne del ave picada, con los ingredientes y el ghee. Esa bola, esa pasta que se hace, se cubre con hojas, con unas hojas que nos dijo cuáles son. Esa pasta cubierta con hojas se cubre a su vez con un lienzo, con una gasa, con un paño de algodón, y eso a su vez se hace una pelota como de barro, digamos, de barro o de lodo. Todo eso, con barro incluido, se pone a secar al sol. Luego, cuando el lodo ya está seco, empieza a verse lo que se muestra ahí, que quitan el lodo, creo que quitan el lodo, lo ponen a cocinar y después quitan la tela y las hojas, y con toda esa carne que se cocinó con los ingredientes, lo vuelven como hacen un extracto, y ese juguito que sale, ese caldito que sale, es lo que se pone en los ojos. Vamos a verlo.
¿Ven? Ahí están haciendo, eso está después de que se cocinó, digamos, ¿no? So that after cooking that medicine, we take that, put in the cloth and we squeeze it, and that liquid we will pour in the ice. Claro, entonces una vez que se cocina, se desarma toda esa cosa de esas capas de paño, de hojas y demás, y se filtra, se pone con un nuevo paño seco el contenido de toda esa bola, y se filtra para que salga el juguito, y ese juguito que sale es lo que después ponen en los ojos. ¿Se entiende? A ver, yo no entiendo cómo se cocina. Cuando el barro está a partir de que el barro está seco, ¿qué se hace para extraer el suco? Como se veía ahí, se cocina. Doc, once that the mud is dry, Yeah. where do you cook it? How do you cook it? That we have to cook on, actually they told different steps for cooking, and one is we can put in the fire like a full, all sides are fire is kept, like a some dried leaf, then dried sticks we should put, we'll make a fire outside. In that we will put this mud ball. So that is a one technique. If it is not available, and stove itself we can cook. If possible, I will show that video also. Now I shared one video. You please can you check in the WhatsApp? Ok, entonces una de las formas es hacer como una fogatita, digamos, está diciendo con hojas y tronquitos, se hace un fueguito y se pone esa bola cubierta de barro, digamos, como al vivo, digamos, sobre el fuego mismo. Recuerden que en la diapositiva decía incandescente. Entonces eso como que se cocina como en seco con el fuego directo. Y ahora dice que mandó otro audio más, otro video más. Doc, you sent me 2 videos. The second one? Lari, mientras tanto yo voy a hacer un comentario. Sí. En algunas regiones, aquí en el sur de Argentina, también creo que en el norte argentino y en algunas otras zonas, se hace esta cocción indirecta rodeando lo que queremos cocinar con barro o con hojas. Bueno, es un método muy similar a que también tenían aquí los antiguos para cocinar alimentos y medicinas. Como son algunas medicinas duras que necesitan para extraer la sustancia de un fuego fuerte pero no directo, que le hace llegar la temperatura a través de esta cobertura. ¿Ok? Gracias, Lucy. Doc, you sent 2 videos. Which Yes, one should I yes. play? The second one, right? The shorter one. No, first one is possible to play. First one. The one with the leaf. Yes, yes. Okay. Bueno, acá hay otro audio. A ver. Otro video, perdón. Más grande que así no se puede ver. Bien, ahí están las hojas. So on that leaf, the medicated paste we will place. Ahí están las hojas, la pasta medicada en el bowl allá más grande, en la cuchara. O sea, eso sería como el resultado de lo que se mixeó. Perdón que quise ponerlo espacio. So that powders and along with meat and ghee, we mix it together and made one paste. Entonces esa es la pasta resultante de mezclar, o sea, de procesar la carne, los churnas y el ghee. So the leaf we will
cover in all the sides. Y luego va cubriendo bien todos los lados. Fíjense en la técnica que usa. Hermoso. Para que se cubran bien todas las partes. Creo que son hojas de ricino, dijo el otro día. Puede ser, ahora no lo dijo. Creo que sí. Are those Eranda leaves, doctor, right? Ah, yes, yes. Eranda leaf. Y de higuera son esas hojas. De ricino, de ricino. Sí, higuera y ricino es lo mismo. Por eso, Mamona, So it is- de higuera, higuera ricino. también. De higuera también. Y de ricino y de eranda. Ahí está, mezcló. Son 3 hojas puso. So on this, with the cloth piece, we will tie around it. Y después con ese liencillo lo ata, hace un atadito. Impecable el atadito a todo esto. So this we are doing. One thing is that the medicine should not come out from that. So for that we are wrapping and we are tying tightly. Y la forma en que está On haciendo this, yes, on Ya, this ya, we ya. will apply the mud paste. la forma que está haciendo el atado, no sé si se dieron cuenta que no queda 1 milímetro al aire, porque la idea es que no se pierda nada, o sea, que no se escape nada de medicina, ni de las hojas ni de ahí. Entonces, ahí una vez que hizo el nudito, aplican lo cubren de lodo. Vamos a ver si es el próximo video. And is it the next video, Doc? You can you play the last video? Sí, sí, sí. The large one. Yes. Un momentito. Bueno, acá estamos con la carnecita. Okay. You can see this is another time we prepared. So I think we're having all the steps in this. Este es un video donde están todos los pasos juntos. Está la carne. En este caso no le ponen polvo, le ponen hojas. Okay. So this is what this leaf is. We are adding. That leaf is called Eranda leaf. Sorry, not Eranda. It's Vasa leaf. Okay, Suasa. Vasa. Adatoda Vasika. Vasa. Vasa Esas son means Adatoda Vasika. hojas de suasa. Entiendo que es, Vasa. VASA. sí, para toda base. VASA. Yes, yes, very good, very good. Bueno, y ahí viene otra vez lo que vimos antes. A little bit forward. Okay, little bit forward. Adelante un poquito porque ya lo vimos. Hizo la pasta, lo ata, el atado. Ah, So but I it's think in this contains same video. So you can And- play the second video. the second, the short one. Yes. Bueno, perdón, ¿eh? Ahí se ve. So on this, we will apply this paste. Díganme si se ve, por favor. Sí, Larisa, se ve bien, gracias. Sí, se ve perfecto. Entonces, este videito partiría después del primero. Ya hizo todo el atadito con el lienzo y ahora lo cubre. Eso no es más que lodo. Pero es alguna arcilla, algún tipo de arcilla. Eso sirve para la cocción después. Claro, es como una arcilla, sí, es tierra con agua. Bueno, y ahí terminaba. Doc, and then this, once that this is completely covered, you put it directly on the fire. Yes, yes, yes. ¿Eh? Dice el So doctor. we will cook on the fire. Ajá. Later, we remove all the layer outside. Then inside, we contain that
the cooked paste. Bien, entonces, So we will squeeze it. esa bola cubierta de lodo la ponen al fuego directo y cuando ese lodo se seca y queda incandescente, o sea, cuando llega al punto de incandescencia, lo quitan del fuego. Una vez que se enfría lo suficiente como para poder manipularlo, quitan el lodo, o sea, se hace como una cáscara, como cuando se cocina, no sé, cuando se cocina pescado a la sal, o sea, está muy mal comer pescado a la sal, pero cuando se cocina pescado a la sal, se pone el pescado en el horno, se lo cubre de sal, y después cuando se cocinó, de la sal queda hecha como una costra o crosta. Bueno, esto vendría a ser más o menos lo mismo. Entonces, cuando lo que era barro originalmente se secó y se quedó incandescente, una vez que se enfrió, eso se quita, se retiran las tiritas de lienzo, se retiran las hojas, y esa pasta que se cocinó originalmente se la coloca, como vimos en el otro video, en un liencillo limpio y se lo filtra y se saca el suaza de esa cocción. Ese suaza, esa cocción, que me imagino que debe ser súper nutritivo, es lo que se pone en los ojos, en el procedimiento. ¿Ah? I think I explained. Yeah, it's good. It's good. Okay, shall we go for ENT class, or else it also may be going for 3-4 classes, or else? Ok. Bueno, dice el doctor, si les parece, comenzamos con la clase, porque para que, si no, vamos a tener que usar más. Solo una pregunta. Este juguito se pone dentro del basti, de los bastis en los ojos, ¿verdad? Claro. Hay que hacer bastante para que cubra toda la zona. Ok, gracias. De nada. Estoy compartiendo ahí, ¿no? Bien. Sí, Lari, sí se ve. Perfecto. Ok, Doc. Yes. Okay, here you can see my name, Pundarikaksha Rao. Dice el Doc, ahí pueden ver mi nombre, que es Pundarikaksha Rao, porque en el Zoom tiene Pundachandra. Ok. Yeah. So, okay, today we are going to discuss about diseases of ENT. El tema de hoy, entonces, es enfermedades otorrinolaringológicas. Okay, so next slide. So in this major portion, we will cover about the ear diseases and nose diseases and diseases of mouth. It is called in Ayurveda as Karna Roga, Nasa Roga, and Mukha Roga. La otorrinolaringología, o sea, lo que vamos a cubrir o el tipo de enfermedades que vamos a, que abarcan, digamos, son aquellas que ocurren en los oídos, Karna Roga, en nariz, Nasa Roga, o en la boca o cavidad oral, Mukha Roga. And this Mukha means mouth. It contains the diseases of gums, diseases of the teeth, diseases of the throat, and diseases of the palate, diseases of the lips. Okay, and they told the diseases of the gums separately, like they mentioned 7 parts in the ear, in the mouth, sorry, 7 parts in the mouth, along with its treatment mentioned separately, individually. Y lo que es Mukha Roga, todas las enfermedades de la boca, incluye a cuestiones dentales, a las encías, a la garganta, al paladar, y que las encías, so the gums are divided into 7 parts or the whole mouth. Next slide. Sorry, so first Doc. we will start with, okay, next slide. Yes, one question, please. Yes, yes. What is it divided into 7, the mouth or the gums? No, mouth is divided into 7 parts. Mm-hmm. So that is, one is the lips, second one is the gums, third one is the teeth. First is the lips, second one is the teeth, third one is the gums, and fourth one is the tongue, fifth one is the palate, sixth one is the throat, and seventh one is the oral cavity, means
total oral cavity, like a cheeks and all. Ok. Y que en la boca, la boca, o sea, se divide como en 7. Primero, o sea, número 1, los labios. Número 2, la salud de los dientes. Número 3, la salud de las encías. Número 4, la salud de la lengua. Número 5, la salud del paladar. Número 6, la salud de la garganta. Y número 7, la cavidad, o sea, la salud de la boca como cavidad oral, como un conjunto. So first we will start with disease of ear. The common clinical features, dosa-wise, vata, pitta, kapha, we are going to discuss. Entonces, comenzamos por los oídos y vamos a ver cómo se presentan los distintos tipos de desequilibrios vata, pitta o kapha en oídos. So vata ear diseases, commonly it contains like a hearing defect, the different sounds hearing, and means it is an unwanted voice present in the ears, and pain present in the ear, dry wax present in the ear, and some thick discharge is coming from the ear, and inability to hear. That also we can see because of vata involvement. Entonces, cuando hay una participación de vata, la persona lo que va a sentir va a escuchar distintos sonidos o sonidos no deseados en sus oídos, va a sentir dolor, la cera que produzca va a ser una cera seca, habrá una secreción como gruesa o espesa y pérdida de la audición. In pitta ear diseases, we can see more inflammation or edema and excessive redness present in the ear, development of small ulcerations in the ear, sticky yellow discharge coming from the ear. En cambio, en las enfermedades tipo pita, en los desequilibrios tipo pita en el oído, va a haber una mayor inflamación, presencia de edema, mucho enrojecimiento, pequeñas ulceraciones y la secreción del oído va a ser amarillenta y más pringosa, no seca como la vata. In kapha ear diseases, we can see very excessive sticky white discharge and defective hearing and itching sensation in the ear, stiffness of the ear, edema, and dull type of pain present in the ear. And what is like stiffness in the ear, doc? Stiffness means the person feel it is so dry, so it's like not dry, it is not able to get any sounds because of some block. We can tell it's a block in the ear. Okay. Y los desequilibrios tipo kapha, dice, sobre todo va a haber como mucha secreción blanquecina y pringosa. Va a tener también una escucha defectuosa, va a haber picazón, edema. Ahí donde dice rigidez, dice, en realidad, le pregunté qué quería decir con rigidez en el oído. Es que va a sentir como si estuviera el oído tapado, como mucha presencia de algo que siente el oído tapado. Y un dolor sordo o insidioso. Okay, next. So first we will see the pain in the ear. It is called in Ayurveda as karnasula and otalgia in medical term. Entonces, vemos primero karnasula, que sería el dolor en los oídos, u otalgia. The pain can occur because of different causes. For external ear related, maybe wax is present in the ear, any foreign body present in the ear, any fungus present in the ear, or any insects. Okay, any insects are entered in the ear, that also can cause the pain.
El dolor puede deberse primero a alguna causa externa, puede ser porque haya, no sé, se metió un insecto en el oído, o que haya cera, o algún cuerpo extraño, o una micosis u hongos. And any middle ear infections or any change present in the middle ear also can cause the pain in the ear. También puede haber una lesión en el oído medio o producto de cualquier cambio que se produzca en esta zona. And the referred pain is occurred because of the surrounding organs inflammation, like any tooth pain. Okay, if any tooth pain is there, that also can cause ear pain, and tonsil inflammations or sinusitis or any systemic diseases like GIT diseases and tongue related diseases, larynx related disease, and the cervical bone related defects, or any salivary glands related, or any surrounding any organ is having inflammation, that also can cause pain in the ear. Y por último, la otalgia o el dolor de oídos referido a secundaria se va a dar cuando haya en cualquiera de las estructuras circundantes algún tipo de lesión o de inflamación, ya sea en los dientes, en las amígdalas, en los senos paranasales, en las cervicales, en las glándulas salivales, en la lengua, en la laringe, en cualquier estructura fuera circundante que esté inflamada, lo va a sentir o se va a repercutir, digamos, en el oído. So while coming for that management of the ear pain, first of all, we have to find out why pain occurred. En cuanto a el manejo del dolor de oídos, primero de todo, averiguar por qué se dio o por qué está teniendo lugar ese dolor. Okay, some few home remedies. What we can do is we will take garlic. We make into 2 pieces. One piece we will take and put in the cotton that is placed in the ear. Two cloves, you mean? Or we will take 1 clove and we will make into 2 pieces. Okay. So one small piece is put inside the cotton and we roll it and place in the ear. Okay. Entonces, pasando a algunos ejemplos prácticos de tratamientos. Cuando haya dolor, primero vamos a agarrar un diente de ajo. A ese diente de ajo lo partimos, lo cortamos en 2. Una mitad la envolvemos en un algodoncito y la colocamos dentro del oído. Ya. So yeah, this is a very good remedy to reduce all type of pain. Within few minutes, pain is reduced because of this. Y que es una forma muy fácil de aliviar el dolor en unos pocos minutos. And second technique is that one cloth we will place in the hot water. We will do fermentation around the ear. That also will reduce the pain. And by around, it's everywhere here, not on the around the ears, on the ear also. And okay. Very important thing is that the water is coming from the cloth should not enter inside the ear. We should take care about it. Bien. Otra técnica es embeber, hacer un fomento, una compresa con un paño embebido en agua caliente y ponerlo, o sea, en la zona del oído, de la oreja, arriba y alrededor de la oreja. Lo importante es que no entre agua al oído. And the third method is fermentation can be done with salt. So in this, we will take some amount of the crystal salt we place in the cloth.
Okay, so that the crystal salt we have to fry. Okay, first we have to fry the crystal salt, then place in the cloth. We will roll it, and mild fermentation can be done around the year, on the year also. Like small pinda, Doc? Yeah, we will. Yes. Yeah. We'll take 1-2 spoons of the salt, and we have to fry on the heat. In the pan, we can heat it. So Okay. we will later we'll put in the cloth. We will roll it and do the fermentation. Yes, pinda sveda like. Yeah. Entonces, el otro, la tercera técnica es hacer como, bueno, a esta altura saben, recuerdan que es una pinda o un atadito que ponemos, que se hace con sal. Vamos a calentar unas 2 cucharadas de sal sobre una sartén, por ejemplo, en seco, para que tome temperatura. Y luego esa sal la ponemos sobre un pañito de algodón y lo atamos y se hace como un atadito y se hacen los fomentos en la zona de la oreja como un mini suedana. Okay, the fourth method is the medicated oil. We have to heat it. That we will pour in the ear. Okay, we will wait it for 5 minutes. Later, we will remove the oil. So with this also pain will subside. Y por último, colocar aceite medicado, templado, o sea, entibiado o templado, mejor dicho. En el oído, vamos a llenar el oído con gotitas de ese aceite, lo dejamos actuar 5 minutos y después lo quitamos. Okay, next slide. Yes. The tinnitus means the person is hearing unwanted noise in the ear. He feels that there is no sounds, but he can feel some type of sounds in the ear. El tinnitus, que es cuando la persona escucha sonidos que en realidad no están ocurriendo, los escucha, como que los puede escuchar la persona en su oído, pero no son no son ruidos del ambiente. In Ayurveda, it is called as a Karnanada or Karnakshveda. Y el tinnitus recibe 2 nombres en Ayurveda, Karnanada y Karnakshveda. So in these 2 types, we will see the different type of the sounds. In Karnanada, it is occurred because of only Vata along with other doshas. But in Karnakshveda, Kevala Vata alone can cause the sounds due to emaciation of dosha, like taking of cold water. These all things can lead the sounds in the ear. Y recibe 2 nombres en Ayurveda según cuál sea el origen. Karnanada va a ser porque haya una combinación, o sea, de cuando Vata viciado, no está solo, digamos, está combinado con el desequilibrio de otros doshas. En cambio, en Karnakshveda la condición es que va la Vata, o sea que solo Vata está viciado y está viciado o desequilibrado por Dhatukshaya, por la emaciación de los Dhatus o por las causas mismas de Vata, como por ejemplo la ingesta de agua fría. Okay. In Karnakshveda, the person is getting the sounds like a flute. Okay, the flute sound. En Karnakshveda, donde es solamente por Kevalavata, el sonido que siente o que percibe la persona es como el de una flauta. In Karnanada, the person can able to hear different type of the instrument sound, like a violin sound or any type of like a drum sound, like animal making sound, animals like a different like lion, crow, then all type of the birds, frog sound, crow sound, bees making sound, like the different type of sounds is present in the ear. Y en cambio, en Karnanada es como que hay una mayor variedad de distintos tipos de sonidos. Siguiendo con la metáfora de los animales, dice,
de los instrumentos es más tipo, o sea, puede ser cualquier tipo de sonido, como si fueran o tambores o violines, dice el doctor, o escuchar ruidos como rugidos de animales, o cantar de pájaros, o sea, como un poco indescriptible, diría yo, o como zumbido, como ruido de abejas. So in Ayurveda, they told the flute-like sound is considered as a Karnakshveda. All other type of the sounds hearing can be considered as a Karnanada. Entonces, en el Ayurveda hacen esta distinción. Cuando lo que la persona escucha, ese sonido que escucha la persona es como una flauta, es Karnakshveda. Cualquier otro tipo de sonido es Karnanada. Yeah. Next slide. So in this condition, there is a Vatahara drugs we have to use internally and along with for Karna Purana also. Entonces, en estas situaciones vamos a usar medicinas que pacifiquen Vata, tanto de manera interna como Karna Purana was like externally dog. Yes. De manera interna como externa. Here, the cow ghee along with the lukewarm milk during bedtime taking is very good for Vata Pitta reducing. En estos casos, tomar antes de acostarse leche tibiecita con ghee es muy bueno para reducir todo lo que sea Vata Pitta. And the regular intake of ghee after food is very good for reducing all other dosha involvement. Y tomar ghee después de las comidas es muy útil para apaciguar los otros doshas. The rejuvenating drugs like a Chavanaprasa and Trifla Churna taking along with the gingerly oil and honey also very good in this condition. Para esta condición también son muy útiles las fórmulas o los preparados de rejuvenecimiento o rasayana, como ser el polvo de trifala con aceite de sésamo y miel, o el Chiavanapraya, que es como una formulación de la Ayurveda. The meat soup along with the milk taking are very good in the Karnakshveda. Could you please repeat, Doc? Mamsaratsa with milk, you said? The meat soup. Okay, the meat soup. Sí. Okay, meat soup is with milk is very good to reduce that Karnakshveda. You put milk to the soup. Yes. Okay. Y también dice que para Karnakshveda es muy bueno Mamsarasa, que sería el caldo de carne, con leche. So here, after taking the meat soup, the person should take the milk. Ah, okay, okay. That's why I was asking if you put it Okay. together or like in different. No, after that. Mansa rasa, ¿con qué dijiste? Con leche. ¿No dije leche? Sí, pero fue rápido, no lo entendí, gracias. No, lo que le pregunté, porque como me sonó extraño, le pregunté si se ponía la leche al caldo, me dijo que sí, pero después dice, se toma el caldo y después la leche, o sea, no se toman juntos, pero claro, porque el caldo puede ser que lleve sal y la leche es incompatible con la sal, por eso también me quedé pensando eso. Digo, como para preguntarle, tener en cuenta. Sí. Doc, and why is it not, I mean, why, no, two questions. In Mamsarasa, do you put some salt in it, and that is why, if there is salt in the Mamsarasa, that's the reason why you do not mix it with the milk, but you take it separately? No, actually, in Ayurveda, they told there is a unhealthy food items, okay, unhealthy food preparations. In that, we will tell it's a viruddha ahara, okay, unwholesome food items. So milk along with fish
Then milk should not take along with curd, and curd should not take at night time, like different unwholesome food preparations mentioned. And in that, milk along with the meat should not take. Okay. And curd along with meat should not take. If it is a entirely different it causes the development of the different diseases. So it's like a poison. Okay, it's work like a poison. Dice que no por lo de la sal, dice Lucy, o sea, para hacer corta la respuesta, que la leche y la carne es un virudajara, igual que la leche y el pescado o la carne y la cuajada. Claro, además de que es virudajara. ¿Y el mamsarasa con sal, con especias o sin nada? Esa es una pregunta. Y la otra, la ingesta regular de ghee después de las comidas, ¿de qué manera? O si es lo mismo, cocinar con ghee. Okay, so 2 questions, Doc. One, in terms of mamsarasa, how do you make it, in the sense that do you use water to cook the meat, and will you use any spices in it, or is it just like plain mamsarasa? Actually, that mamsarasa is nothing but we will take that meat make into small pieces. We will put in the water and we will boil it along with salt. Okay. That is one method, and another method is we'll make along with salt and all, we will add spices like a pepper. Okay, we will add pepper, and we will add cumin powder. Okay, we will add small quantity of salt and small quantity of asafoetida, like a hing we will call. Like all the other spices we can add in this, we will make it juice. Okay, so that also we can take. This is the second method. And third method is we will put in the mixie and make a paste of that. We will add water and we will boil it, add all spices and salt. So compared to this previous 2 methods, this method is more stronger and it gives instant energy. And gives, again, what energy? Instant means immediate energy. Okay. Instant, yes. Yeah. When the meat was mixed raw before cooking. Yeah. Yes. Okay, it's like a hamburger. It's making small pieces. It became paste. Okay. So that milk paste is added with water and boiled. Okay, thank you, Doc. And there is another one, but I will translate this first. En cuanto al mamsarasa, Lucy, 3 preparaciones. La primera, solamente con agua y sal, y se corta la carne en trocitos, como en bocaditos. A la segunda preparación es lo mismo, o sea, la carne en trozos, con agua, se le puede agregar especias, menciona como ejemplo comino, pimienta, azafétida y un poquito de sal, para que quede más como caldo, digamos. Y la tercera vendría a ser los mismos ingredientes, pero a la carne se la mixea primero, se la muele y se la cocina molida. Entonces dice que cuando se cocina la carne molida, el mamsarasa es más potente, más fuerte y da energía de manera más inmediata. And the other question, Doc, in terms of the irregular intake of ghee after meals, the question is how to take that ghee, like raw, melted, or alone, or how, and also would it be the same to cook with ghee? Actually, after having food, the melted ghee, okay, we can take a melted ghee along with
any liquid like a milk, okay, we can add in the milk and we can take, or else we take directly also, but followed by the hot water is very, very important to digest that ghee. And to cook with ghee, is it the same in this case? Yes, yes, we can cook that with anything. No, but the question is, when it is necessary to have ghee after the meals, is it the same to cook with ghee? I mean, we know that it's good to cook with ghee, but in this case, as an indication for this situation, for Karna, what we are doing. Is it the same? Yes. Ok, entonces, el ghee se puede tomar luego de la comida, ¿cómo es? Templado, derretidito, y se lo acompaña con algún líquido, agua caliente o leche caliente para que ayude para bajarlo, digamos. Y le pregunté si había si era lo mismo cocinar, y dijo cocinar con ghee, y dijo que sí. Le volví a preguntar por las dudas si en este caso en particular, que la indicación es comerlo después de la comida, porque estamos hablando del oído, si era lo mismo comerlo después de la comida o cocinar con ghee, y dijo que sí. Gracias, Lari. Una última pregunta. Sí, perdón. El tercer taraza, que es con la carne molida, ¿se cuela? Sí. Porque teóricamente no se come la carne. ¿Se cuela para comerlo? Doc, and when we do it, the third, I mean, in Mamsarasa, what we take is just the juice, the water, not the meat. Even no, juice only we have to take. Yeah. In any of the cases, even with the mixed. So for that previous question, I have to give answer. Whether we have to cook along with ghee or else we can take separately that. So they especially told we have to take the ghee after having food. That indicates that we will take all the food. Finally, we will taking ghee. So with this, the ghee is placed inside the stomach above the food items. So the food is digested. After that, this ghee is absorbed from the stomach. Usually it happens, and it is not mixing with the food items in the stomach. Okay, after having food only we are taking. Okay. So directly the ghee is absorbed from the stomach. Okay. So clear. that is the method is followed there. If you are cooking along with food and ghee, that also good, but the absorption may happen later. Okay, slowly the absorption can happen. But if you taken the ghee after having food, it absorbs directly from the stomach. Thank you, Doc. Bueno, dos cosas. Del Mamsarasa, sí, siempre se toma solamente el juguito. Y dice, y vuelvo a responder lo del ghee, dice, en realidad, se ve que me entendió después lo que yo le pregunté, si de tomarlo después. Primero se come el alimento, la comida, y luego por separado el ghee. O sea que en el estómago va a quedar la comida y arriba el ghee. De esta manera, el alimento se digiere y el ghee se absorbe directamente desde el estómago. Porque al cocinar con ghee, al estar todo mezclado, digamos, la digestión del ghee se hace junto con el alimento, se hace como después y más lentamente. Solo una última cosa de esta diapositiva. Cuando se refiere al trifala churna con sésamo y con aceite de sésamo y miel, ¿cuál sería la proporción de estos elementos, digamos? Bien, Lucy, que ya ahí traduzco esto. ¿Quedó claro, Lucy? Sí, perfecto, Lari, muchas gracias. Doc, another question. In the trifala, sesame oil and honey mix, what are the proportions, or how is the indication with that? Yes. Here,
The Triphala Churna, if you take 1 spoon of the powder, we will take around half spoon of the sesame oil and half spoon of the honey. We can mix it and we'll make a one tablet form. Okay, that can be taken directly. That is a ratio. Okay, 1 spoon. If you take 1 spoon and the remaining 2, we can take in the half of the quantity. Ok. Entonces, la proporción sería 1 medio y medio. Una cucharadita de trifala, media de aceite de sésamo y media de miel. Se hace una pastita, una pelotita, como una pastillita, una tableta y se toma. Pero la proporción sería como igual cantidad de sésamo, de aceite y de miel y doble cantidad de trifala. Una pregunta. So this is yeah. So this is one of the rejuvenating drug, especially in the ear diseases. So it where there is a damage present in the ear that can be healed with this medicine. Y entonces esta medicina con el trifala se utiliza cuando hay algún un daño, dijo el doctor, alguna enfermedad en los oídos, se toma para tratar eso. Thank you, Doc. Sí, Otra pregunta. ¿Siempre habló del caldo y siempre se debe mezclar con leche o solo el caldo? Al final no entendí si siendo el caldo de carne, la leche viruda jara, y tenemos que seguir este alineamiento con leche o sin leche. Es que dijo que no se mezcla, primero se toma el caldo y luego la leche. Pero en el estómago se mezcla. Claro, entonces deja de ser viruda jara porque primero tomas una cosa y después la otra. Porque a mí me quedó muy claro en tu clase de que no debemos mezclar 2 proteínas en un mismo tiempo de comida. Ok, está bien la pregunta. Doc, in case of we know we do not have to mix that mamsa and milk are viruda jara. But the question is, and that is why we do not mix the milk with the mamsarasa. But the question is, if we have the milk, the mamsarasa, and soon after we have the milk, everything will be anyway mixed up in our stomach. So how come it is not viruda jara if it is in the end mixed up in the stomach? Yes. For that, I will tell you, it's not taking immediately. Okay, first thing, immediately after taking that meat, we should not take milk. Okay, there is a gap. Okay, we should give some gap after taking meat, or maybe after digested, we should take the milk. It's not immediately. Okay, after taking that, immediately we should not take the milk. Okay, we give it a gap, at least for half an hour. Okay, once the meat juice is absorbed, we can drink the milk. Okay. Every point is not able to put in the slides. So I means if you are giving like this, it may be slides may go somewhere. Okay, the quantity will increase, and after that, so much time we have to take to discuss. For that, I given in the 1 sentence. No problem. Questions will come anyway. Entonces, no es que haya que tomar la leche inmediatamente después de haber tomado el caldo, dice el doctor, hay que darle como un momento, un rato, un tiempo, una media hora más o menos, como para que se absorba más o menos el caldo y luego tomar la leche. Bien, thank you, Doc. Clary, perdón. Gracias. Sobre la mezcla del trifala churna con la miel y el aceite de sésamo, se hacen las bolitas. Eso que en problemas de oído, ¿qué tan frecuente? ¿Cuál es la frecuencia para usarlo? ¿Qué dice él? Doc, and this tablet of, handmade tablet of trifala churna with sesame oil and honey, what the indication would be? Like having one every per day, or how is it indicated? Yeah, so this is indicated especially in the morning time,
especially in the morning time, before taking any food items. Okay, before taking any food items, if you take this, first the medicine is absorbed. Okay, first the medicine is absorbed, and it will go directly to where that medicine is needed, or where it want to work. Okay. So if there is a problem is there in the ear, it will go directly to the ear area. If it is a problem is there in eye diseases, it will go to the eye area. So that is the beauty of Ayurveda. So in the last class, we observed Triphala is very good in eye diseases. So this Triphala is working in the eye diseases also, it's working in the ear diseases also. And all the head and neck diseases, Triphala is the one of the best drug. Perfect. Thank you, Doc. Entonces, la indicación sería a la mañana con el estómago vacío. Antes de comer nada, se toma la tabletita, la mezclita de trifala con aceite de sésamo y miel, con el estómago vacío para que el cuerpo la absorba y el trifala va a accionar donde sea necesario. Si hay un problema en los oídos, va a ir a los oídos. Si hay un problema en los ojos, va a ir a los ojos. Dice el doctor, esta es la belleza de la Ayurveda, porque no sé si recuerdan que la clase pasada dijimos que el trifala era una medicina como muy valiosa, muy preciada, muy importante para tratar los ojos, y en realidad es muy bueno para todo lo que sea cabeza y cuello. Yeah, it is. I will give one example. If one electrician, the electrician person is repairing all the electrical works. Okay, he know the repair of the fan. He know the repair of the tube lights, or he means he is knowing the repair of the TV. Okay, all the things he know very well. So whatever the instrument we will give for repair, he will repair it. Like this Triphala is having that multi-purpose. Okay, so many works it can do. So where there is a problem is there it will go and work. Dice, les hago una comparación. Dice, un electricista, por ejemplo, el electricista va a saber si se encuentra con va a saber reparar, no sé, cambiar un foquito, cambiar una lámpara, arreglar un televisor, arreglar un instrumento, arreglar un aparato, cuando tiene los instrumentos. Entonces, el trifala actúa como actúa este electricista, digamos, que sabe qué hacer donde lo tiene que hacer. Thank you, Doc. Lari, por favor, ¿qué especies se utilizaban además de el comino y el asafétida? Pimienta, dijo, y sal. Gracias. De nada. Lari, una cortitita y muy básica. En la cantidad de ghee después de la comida, ¿cuánto sería? ¿Una cucharada? Doc, and finally, in terms of the ghee after food, how much of it? 1 spoonful or less or more? Yeah, that is depend upon our appetite. Okay, if you having that good appetite, we can take 5 ml also. If there is a very low appetite, if you have, we will take only the 2 ml or 3 ml, around half spoon or 1 spoon, depend upon our digestive capacity. Dice, depende de la capacidad digestiva de la persona. Si tiene una buena capacidad digestiva, 5 mililitros puede ser, como una cucharadita. Si no, 2 o 3, como una media cucharada más o menos. Gracias. Bien, de nada. Okay, Doc, we can. Okay, yeah. So these all are the common treatments which is mentioned for the ear diseases. One is ear wash, okay, Karna Prakshalana, and there is a Karna Dhupa, it's called fumigation to the ear. If it's having any infection, we will do the fumigation. And there is a Karna Purana, the installation of the ear drops in the ear. And the frequent fermentation or Sweda Karma is very good for ear diseases.
En cuanto a los tratamientos para los oídos, aquí está la numeración. Karna Prakshalanam, que es el lavado del oído. Karna Dupamam, que es la aplicación del humo medicado, como el Dupana que hacemos en Dinacharya, y es bueno para cuando hay infección. Karna Puranam, la instilación de gotitas, y fomento, o compresas para hacer suedana. Next slide. Lari, perdón, ese lavado de oído. Se corta. ¿Cómo? El lavado de oído, ¿con qué dravia o eso? Lavado de oído dice, pero no dice con qué. Doc, in Karna Prakshalanam, what dravya will you use? So there is a Panchavalkala Kashaya. It is called as a 5 type of the milk secreting plants bark decoction we will use. And second one is the Triphala Kashaya, or there is a one plant, it's like a snake gourd. Okay, the leaf of the snake gourd, dried leaf decoction can be used for the washing. Está mencionando 3 medicinas. Una es el Karna Varkala Kashaya, que es una kashaya hecha. Karna Varkala son 5 cortezas distintas, o sea, 5 diferentes cortezas que son lechosas. Una kashaya de eso. Otra es una kashaya de Triphala, y la otra es una kashaya de las hojas secas de un tipo de calabaza, que era la que mencionó el otro día, que se llama snake como víbora, que honestamente no conozco el nombre porque no son como bastante típicas de esa zona o de ese clima. Gracias, Lari. Una pregunta, Lari. ¿En qué condiciones no estaría indicado dentro del Dinacharya la colocación de aceite en los oídos, en alguno de estos desequilibrios? So, one question. When it is not indicated oil application in the ears in Dinacharya? Yeah. So in Dinacharya, actually they mentioned we can do the healthy condition. And if there is a already having any fungal infection, if already fungal infection is there, or if any tympanic membrane perforation is present, in such condition we should not do this Karna Purana in the general Dinacharya condition. Entonces, bueno, menciona que el Dinacharya se dice que se tiene que hacer cuando la persona está en estado de salud. No se debe hacer cuando haya una infección micótica o cuando haya perforación de tímpano. Pero Lari, cuando hay una infección bacteriana. Doc, and what about bacterial infection? Yes, in the bacterial infection, we can use, there is a bitter taste oils. If you use the bitter taste oils, that bitter taste oils are having capacity to kill the bacteria. So we can use that. But especially in the fungal infection, we should not use common oils. There we can use some separate oils are there that can be used, but it is not advised in the Dinacharya part. Okay. Bitter, you said, right? Bitter oil, tikta. Yes. En caso de esas infecciones bacterianas, Carmen dice se puede usar un aceite que sea amargo, un aceite tikta. Gracias. Y menciona que en el caso de las infecciones micóticas se podría usar un tipo de aceite como medicado, pero que en los textos dice que hay que evitar hacer acción cuando hay infección. Shall we take the questions at the end? Está pidiendo el doctor si podemos dejar las preguntas para el final, por favor.
Yes, please, doc, no problems. Sí, decirle que es tan frecuente los tinnitus en nuestro medio que por eso ha generado tantas preguntas, pero sí, vamos, avancemos. Sí, si me permiten y da el tiempo, a mí me gustaría compartir cómo lo tratan acá el tinnitus, después al final de la clase. Okay, doc, no problem. We'll leave the questions at the end. Why? Because if we are taking in between questions, it's not possible to complete my topic Of course, today yes. also. Yeah, it may be extend 2 more days. Yeah, I think it is actually, not good for you also. Nowadays, tinnitus is so frequent. That is why there are so many questions. Right? Yes, yeah, that is questions asking is very good, but it is extending. I think even other classes also may be disturbed. Scheduled classes may be disturbed. No problem, no problem. Please go ahead. Bueno, nada, está diciendo el doctor que, o sea, que las preguntas están interesantes, pero que si no va a tener que seguir agregando clases para este término y para este tema y se van a como va a alterar también el ritmo de del curso. Okay. Yes. So here we have to avoid some more common things in the ear diseases, like exposing to the snow or exposing the cold items, or pricking and probing. In the pictures we can tell about this. Pricking means there is a more external ornament things are doing in the other area pricking. Actually in Ayurveda they told we have to prick in the only one area, in the ear, down in the lobe only. Okay. Apart from that, other area pricking that can cause the infections in the ear. En cuanto and probing, yeah, sorry. and the probing is the using that more earbuds, is deep inserting and trying to remove the wax. En cuanto a qué cosas evitar cuando haya algún problema en los oídos, bueno, la exposición al frío, a la nieve o a las cosas frías, los piercings o aretes, colgantes, no sé cómo lo llaman en el oído, y también el uso excesivo o el mal uso de cotonetes, por ejemplo, cuando quieren quitarse la cera. Entonces dice el doctor que para el Ayurveda, en cuanto a las perforaciones en los oídos, la única, se lo menciona y dice que la única zona del oído que se debería poder perforar es el lóbulo de la oreja, porque en otras partes puede dar infección. Okay. And regular head bath and swimming and sound pollution like high frequency sounds, and that can cause the tympanic membrane rupture or conductive deafness can lead. And hearing loud sounds like using the headphones or staying near to the companies or the sound making these vehicles. If you hear that sounds also can cause that ear diseases. We have to avoid that. And drinking of the too much of cold water also not good for ears. And loud or prolonged talking, this also can increase the vata and cause the ear diseases. Otras cosas a evitar: lavarse cuando haya alguna enfermedad en los oídos, lavarse la cabeza regularmente, natación, nadar, la contaminación sonora, de no exponerse a frecuencias, a hiperfrecuencias, a frecuencias muy altas, ni tampoco escuchar música, o sea, colocarse cascos, auriculares para escuchar sonidos, el ruido externo de los autos, por ejemplo, eso también nos puede generar como una complicación, una incomodidad. Beber agua fría y conversar mucho o a alto volumen. Eso aumenta el vata, entonces hay que evitarlo. Yeah, next one is the headache. In this, Pasamos okay, ahora shall a we la give? cabeza. Yeah, shall we give for 10 minutes break? Yes, sure. El doctor está pidiendo si podemos hacer el descansito de unos 10 minutitos. Sí, Mari, perfecto. Sí, claro. Un descanso de 10 minutos y no se vayan, que les queremos comentar algo con Natalia, por favor. De Ok, acuerdo.
10 minutes break, no problem. If it is 5 minutes also okay for me. 5 minutos también está bien, dice el Doc. ¿Hacemos 5 o 10? Son 40. 10, Vos, 10. Lari, ¿cómo lo ves? Para vos. Y son 40. Bueno, voy a mutear los micrófonos de todos y todas. Doc, I just muted everyone, so maybe you have to unmute before starting. I'm going to share now the screen. Micrófono, por favor, que estén hablando por teléfono. Yo muteo, Lari, dale, comenzá. Sí, porque muteé 2 veces a todo, pero hay alguien que no se borra. Espérate que apago mi WhatsApp de aquí. Ahí silencié. Gracias. Okay, now, Doc, here we are. Please unmute yourself. Ahí estamos. If you are talking, you are muted, Doc. Okay. So now we are going to discuss about headache. And it's you know, these all are very interesting things, and each and every topic will take more than 1 hour to discuss. So because of we having very less time, we'll try to cut short and we'll discuss only superficially. Está diciendo el doctor Lucy que, o sea, como temas son todos temas muy interesantes que llevarían como 1 hora cada uno más o menos, con lo cual está pidiendo si podemos ir medio al, por la tangente, digamos, para poder terminar con el contenido. Ok, en todo caso, después vemos si nos quedan muchas dudas en los tratamientos, veríamos de hacer una clase extra más. Okay, Doc, no problems. Then Lucia is saying that afterwards, if there are many questions unanswered or doubts in terms of the treatments, maybe we could plan to make a new meeting ahead in time. Sobre todo porque él ha dado tratamientos muy simples, accesibles, que se pueden hacer y por eso nos ha atraído tanto, por lo cual también estamos muy agradecidas. Entonces, hagamos un acuerdo entre todos de dejar las preguntas para el final y si son muchas, hacemos un alto prudencial y le pedimos al doctor una nueva programación de clase extra, ¿de acuerdo? Dejémosle entonces desarrollar el tema sin interrupción. Especially, Doc, because in other lectures that you gave us, you gave a lot of very, simple therapeutic measures or procedures, which are very valued by the students. So that's why sometimes there are so many questions. So what she's suggesting is to let you finish as much as possible today's topic, and if necessary, to schedule a new lesson if you are open to it. Okay. So that if I think we will maximum try to complete today, and if any questions, we will take few questions today. And if it is more questions are there, that we can discuss later. Okay. It's good. It's good option. Okay. Perfect. Yeah. So in this headache, we can tell it is a cephalgia, and more than 200 causes are there for the headache. So it's a different cause. It's like a local cause, or sometimes some systemic diseases that also can cause that headache, and any nearby structures that also can cause, like a if the person is suffering ear diseases, that can cause headache, eye diseases, or nose diseases, or teeth-related diseases, all can cause that headaches.
En cuanto a los dolores de cabeza, que normalmente se lo conoce como cefalea, dice, hay más de 200 causas, o sea, más de 200 motivos o razones que pueden ser como causas de dolores de cabeza. Algunos, o sea, puede ser presencia de algún coágulo, puede ser alguna enfermedad sistémica o puede ser alguna enfermedad o desequilibrio en las estructuras circundantes a la cabeza, sean los ojos, la nariz, la boca, los dientes, los oídos. Like any eye diseases, if you're having eye diseases, we will see the pain in the in and around the eye diseases, eye places, and also pain present in the occipital region. You see in the last fourth picture, on the back side, there is a red color image is showing. So usually that area we can get that pain. When it is eye-related. Eye-related diseases. Y cuando el dolor de cabeza se da en relación a un problema en los ojos, el dolor se va a sentir como en los ojos, alrededor y detrás de los ojos, y también en la zona occipital, como se muestra en esta foto, en este dibujo el inferior a la derecha. Okay, few examples I given in the next slide. Then can you close? Yeah. You see in this first image, it's shown that any sinus, okay, in the sinus area, we can get pain like a side to the nose or in the frontal, okay, forehead region, or sometimes in between the eyes, we can get the pain. And in the cluster headache, pain is present around the eyes. And in the tension type of headache, it's like a band-like pain present in the forehead region. And migraine, we can observe the pain in one side of. One side of? Of head, maybe right side or left side of the head. On one side, okay. Yes. Y también va a haber distintos tipos de dolor según la ubicación del dolor. Cuando el tipo de dolor en los senos nasales y paranasales se puede dar en la zona de la nariz, de los pómulos, en el entrecejo o en la frente. El dolor en racimo se va a dar en un ojo, y, o sea, todo comprende todo un ojo y la zona alrededor del ojo y detrás del ojo. Cuando es por tensión, el dolor se siente en la frente como si fuera una banda que nos está apretando. Y cuando es por migraña, el dolor se puede dar de un lado o del otro lado de la cabeza. O sea, se puede dar como unilateralmente. So we have to find out where that pain present, and we will give the treatment accordingly. Entonces, tenemos que ver cuál es el origen de ese dolor para hacer el tratamiento adecuado. Next slide. Okay. So in this, there is a application of the ginger paste. This is also very effective, and some different formulas are mentioned along with ginger paste. One is we can apply directly, or we can apply along with lime water. Okay, we can apply along with lime water, or we can apply with camphor. Okay, camphor, we can mix it and we can apply on the forehead. Una de las como recetas fáciles, digamos, es aplicar pasta de jengibre. Se puede aplicar esta pasta de jengibre solita, o bien se la puede combinar con agua de lima o con alcanfor. And there is one eucalyptus. Okay, that oil, is it available there in your place? Generally, yes. So that eucalyptus oil, the smelling or applying on the forehead region, that is also very good to reduce the pain. Otro recurso es aplicar donde hay dolor aceite de eucaliptus, o bien inhalarlo, que dice que ayuda a aliviar el dolor. Sometimes the constipation also can cause the headache.
in such condition, we will take that hot milk, or we will take intake of banana, also very good to reduce the pain. Va a haber veces que el dolor de cabeza se dé por estreñimiento, entonces en esos casos podemos tomar leche caliente o comer bananas. So once the person is getting the free motion, automatically the headache will reduce. Y de esta manera, cuando la persona evacúa, eso automáticamente le va a aliviar el dolor de cabeza. Sometimes stress may cause the headache. In such condition, we will take the coffee, also reduce that headache, and leaving that place if where that stress is there, like a office. Okay, in office, some more stress may be there. Once if you come home, the headache will reduce. Okay, that our boss may be making some headache. So if you reach home, that will reduce the pain. Or face wash, simple face wash also will feel relaxed. Then the headache will reduce. And in terms of coffee, Doc, I didn't get it. You have to drink. So if you drink, yeah, if you drink the coffee, that will reduce that stress. Okay. Puede haber casos en los que el dolor de cabeza sea por estrés. En esos casos se puede o tomar café o en cuanto a dejar el lugar, dice, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina y por la carga horaria, por el trabajo, por el jefe que no te deja tranquilo, o sea, alejarse de la situación que nos provoca el estrés. Muchas veces cuando este dolor de cabeza, por ejemplo, se da en el lugar de trabajo, cuando uno llega a casa, ya el cambio de aire como que le ayuda a aliviar ese dolor de cabeza, y a veces simplemente con lavar la cara también ayuda. Sometimes if there is a person is suffering with cold, in such condition, the steam will work a lot. Steam with tulasi, okay, or steam with camphor, or steam with eucalyptus oil. These all are very good for reducing headache in the cold condition. También cuando el dolor de cabeza se dé por un resfriado, ayuda mucho a hacer como inhalaciones de vapor ya sea con tulasi o albahaca, con alcanfor o con aceite de eucaliptus. Eso va a ayudar con el resfriado y aliviar el dolor. Sometimes if we are having hungry, or if we are there in the fasting, there also we may get headache. So once if you take the food, that type of headache can be subsided. Cuando el dolor de cabeza se da porque tenemos hambre en realidad, porque a lo mejor una persona que está haciendo un ayuno, ese tipo de dolor de cabeza al comer ya se va. If any digestive system may cause that headache, in such condition, buttermilk with cumin are very effective. Buttermilk. Yeah, buttermilk with cumin. Okay, there was no milk in, okay. Si hay algún problema digestivo, no manteca, sino buttermilk con comino, with hot buttermilk, buttermilk, sorry. Retomo. Si hay problemas digestivos o indigestión, se puede tomar, y que por producto de esa indigestión hay dolor de cabeza, se puede tomar buttermilk con semillitas de comino. Hay que corregir ahí. So if there is a headache, we have to avoid some things. Okay, excessive talking sometimes may cause the headache, so we should avoid it. And excessive angry should not be done. And overheat on the head, maybe walking outside in the sunlight or working near to the heat should be avoided. And sometimes the seasonal changes also headache maybe comes. So it is very difficult to avoid. So we should be accept it. And night properly sleep is not there also may cause the headache.
So we have to sleep properly in the night time, and daytime should not sleep. That also headache can reduce. Bien, hay que evitar hablar demasiado, charlar demasiado, porque eso también, como dijo anteriormente Albata, puede dar dolor de cabeza, y si duele la cabeza hay que evitar hablar demasiado también. Evitar también incurrir mucho en el enojo, en tener demasiado, o sea, estar en un lugar donde haya mucho calor en la cabeza o no trabajar, por ejemplo, muy cerca de una fuente de calor. Los cambios estacionales nos pueden traer dolor de cabeza, contra el cambio estacional no podemos hacer nada, así que a eso hay que aceptarlo, dice el doctor. Y en cuanto al descanso a la noche, hay que tratar de dormir bien, porque si nos despertamos de noche, o sea, un sueño no reparador nos puede dar dolor de cabeza también. Entonces hay que tratar de buscarle la vuelta para poder descansar de noche y evitar dormir de día. In these seasonal changes, we have to follow the measures is mentioned in our Ayurveda, like particularly in the cold climate, we should follow the hot climate, we should follow the cold. Some measures which are mentioned that can be followed in the seasonal changes. Y cuando se dan los cambios estacionales, dice el doctor, aplicar las medidas que la Ayurveda aconseja para ¿cómo es? Para los cambios estacionales, y buscar, digamos... Ritucharya. Sí, como no dijo la palabra... Yes, Ritucharya we have to follow. Sí. Dar calor cuando hay frío, dar frío cuando hay calor. Yes. So, okay, next we will discuss few nose related diseases. Commonly in the nose related diseases, we will see the following symptoms. More sneezings may present, or there is a stuffy nose or block in the nose, or itching in the nose, and there is a nasal discharge present, maybe blood present, or inflammation or redness present in the nose, loss of smell perception or pain in the nose. Different clinical features can be noticed in the nasal diseases. Pasando ahora a la nariz, cuando haya algún desequilibrio, alguna patología o enfermedad en la nariz, los síntomas más comunes que van normalmente a aparecer van a ser estornudos, o que la nariz esté tapada o congestionada, que pique, o que haya un goteo postnasal o una rinitis. Puede haber sangrado, puede haber inflamación o enrojecimiento, incluso pérdida del olfato o dolor. Okay, we will discuss few things. Yeah. So if there is a Vata related nose disease, we may notice there is a pain in the nose, or more sneezing present, and more watery discharge, and headache. And sometimes the voice also can change because of inflammation is spreading to the throat area. Cuando, ahora relacionando la nariz con los distintos doshas implicados, cuando haya alguna complicación de origen Vata, va a haber más dolor comparativamente, más estornudos comparativamente al resto, una secreción acuosa, va a dar dolor de cabeza, y puede haber cambios en la voz, en caso porque la inflamación se va como extendiendo hacia la zona de la garganta. If there is a Pitta related nose disease, we can observe there is a more inflammation present, and temperature also increases because Pitta is having the hot potency, and there is a because of more temperature is raised in the nose, and there is a dryness of nose can be noticed, and dryness of mouth, and thirst present, and hot yellow discharge also can be noticed in this. Cuando el dosha asociado sea Pitta, va a haber una mayor presencia, digamos, de inflamación,
va a haber un aumento en la temperatura local y también como consecuencia de ese aumento de la temperatura va a haber la boca y la nariz van a estar más secas porque como que el calor seca. También habrá sed y una secreción más bien caliente y amarillenta. If it's a kapha nose disease, we can see there is a loss of taste and there is a thick white discharge coming from the nose and heaviness of the head and nose area and itching in the nose can be noticed. Y cuando está asociado a kapha, va a haber pérdida del sabor por la nariz tapada, una secreción más bien blanquecina y bien espesa, pesadez de los ojos, de la cabeza y también escozor o picazón en la nariz. So next disease, okay, it's a very common, it's called as a common cold in Ayurveda, mentioned as a pratishyaya. In this, we can see there is a continuous nasal discharge, kapha, and along with other doshas is coming from the nose, can be considered as pratishyaya. Bien, pasamos ahora a pratishyaya, que es el resfriado común, una cuestión de muy normal ocurrencia, que se da cuando hay hay una secreción continua y se da cuando hay una combinación de kapha con otros doshas, que es lo que en realidad lo que sale por la nariz o lo que se secreta, digamos, y eso recibe en Ayurveda el nombre de pratishyaya. So it is mentioned 4 types by Charaka, Vata, Pitta, Kapha, and Sannipata Pratishyaya. And if we are not treated Pratishyaya, it may be cause all other nasal diseases. And Pratishyaya can convert into the Dushta Pratishyaya also. Según Charaka, hay 4 tipos de pratishyaya, tipo Vata, tipo Pitta, tipo Kapha, y la combinación de los 4, la combinación de los 3, y cuando hay pratishyaya que no se trata, un micrófono, por favor. Cuando hay, cuando hay un pratishyaya o un resfriado que no es tratado, puede eso generar otros desequilibrios. Recibe el nombre esto de Dushta Pratishyaya. You are muted, Doc, just in case you are talking. Yeah. Here Dushta Pratishyaya is nothing but there is a chronic rhinitis and chronic sinusitis. Y este Dushta Pratishyaya no es otra cosa más que una rinitis y una sinusitis crónicas. Yeah. So in Ayurveda, especially they told we have to treat Pratishyaya immediately or else it may be cause chronic symptoms of the nose. El Ayurveda sostiene que pratishyaya se tiene que tratar de manera inmediata porque si no puede dar lugar a condiciones crónicas o a síntomas crónicos en la nariz. Next slide. So the sneezing, it is a separate disease mentioned in Ayurveda, and it is also given complaint as a symptom. En cuanto a los estornudos, en el Ayurveda se mencionan como por separado, digamos, y también, o sea, se los nombra en los textos, entiendo, por separado, y también es un síntoma. These sneezings can occur because of exposing to any allergens or simple exposing to any spices like a pepper. If you smell it, you can get sneezings, or if you
See, there is a red chili powder. Okay, we may get the sneezings or any which all are irritants. Sometimes to the body spray. Okay, if it is a unwanted body spray smell is there, that also can cause sneezing. Exposing to the sunlight also can cause sneezings. Some people, they keep the thread in the nose, so that also can cause the sneezings. Okay, so many causes are there for the sneezings. En cuanto a qué produce o qué ocasiona los estornudos, dice, la exposición a cualquier alergeno puede hacer que se provoque un estornudo, oler o la exposición a ciertas especias como la pimienta o el ají en polvo, eso nos va a hacer estornudar, la exposición al sol, o a veces el hecho de colocarse una hebra, un hilito, una hebra en la nariz, eso también hace que nos haga estornudar. Incluso algunos perfumes, por ejemplo, sustancias que sean irritantes, van a hacer que la persona estornude si los tiene cerca. And sneezing is one of the symptoms in the pratishyaya. So pratishyaya or rhinitis treatment also can follow in the sneezings. Y como los estornudos es uno de los síntomas de pratishyaya, para tratar a los estornudos se pueden seguir las indicaciones o pautas que se sigue para pratishyaya. Okay. So the best treatment in the rhinitis and very first and foremost treatment in the rhinitis is fasting. Okay, if you do the fasting, the doshas are eliminated out and cold will reduce. Entonces, en cuanto al manejo de la rinitis, el primer tratamiento y el tratamiento más importante es el ayuno, porque con el ayuno, could you please repeat, sorry doc, because there is some background noise, I don't know if it is yours or somebody else's, and I get distracted. Could you please repeat why, what's the effect of Langana, please? Yes. So if you do the Langana, the kapha, the doshas, usually kapha and other doshas are caused the cold. If you do the fasting, the doshas are reduced or doshas are eliminated out. Oh, okay. Then rhinitis will reduce. Al hacer un ayuno, o sea, como la rinitis o el resfriado sería como un kapha aumentado, al hacer el ayuno, ese kapha va a bien reducirse o bien ser eliminado. And the fermentation or sodation, Sweda karma, is very good to eliminate the doshas. And administration of Dipana Pachana drugs. So if you take this Dipana Pachana drugs, all the doshas can reduce and rhinitis can subside. También hacer sudoraciones es muy bueno para poder eliminar los doshas, digamos, y las sustancias o las dravyas que sean Dipanapachana, eso también va a ayudar a la eliminación y a la reducción o a la pacificación de los doshas. And taking off, there is a sore food items, hot food items, and more pungent, not that penetrating capacity food items and medicines can be used in this condition. En cuanto a la dieta o a las medicinas, deberían ser agrias, calientes y penetrantes. And the usage of hot water and hot milk are very good, and milk with ginger juice and dried ginger with jaggery paste, or else milk with turmeric powder are very good in this condition. Y en estos casos es muy bueno la ingesta de agua caliente, los baños de agua caliente y la ingesta de leche con jugo de jengibre, o sea, con jugo de extracto de jengibre, o bien como hacer una pastita con jaggery, que era el azúcar de mascabo, el azúcar marrón, con jengibre seco,
o leche con cúrcuma. And this turmeric is having that antimicrobial effect. So it reduces that all the virus which is caused to the rhinitis, and it will prevent the further secondary bacterial infection also. Y como la cúrcuma tiene propiedades antimicrobióticas, va a ayudar a reducir o sea, como a matar el virus, digamos, con lo cual va a reducir la rinitis y va a su vez prevenir el desarrollo de una nueva rinitis a futuro. And next slide. Yes. So it is a very common treatment, the steaming. If you do the steam, it is very good, and with especially with simple water is enough, or steam with the tulsi water, or steam with pudina mint water, or steam with karpura water. Means we can add that tulsi, that extract or pudina extract. If it is freshly available, we can boil. That smell can be taken, or hot water we can add camphor and we can smell it, or hot water with eucalyptus oil we can use it. So these all are having that antimicrobial effect. También otra medida, las inhalaciones de vapor, que son muy efectivas. Ya la inhalación de vapor de agua en sí, eso ya es efectivo, dice el doctor. Sino también se puede hacer, prepararlo con tulsi, con pudina, menta o con alcanfor, ya sea como en extracto, o si tenemos albahaca, tulsi fresco, menta fresca, se pone a hervir junto con el agua y eso luego se inhala. Y si no, también eucaliptus mencionó. So you know very well the vitamin C is very effective in the rhinitis or cold condition. It is having that effect of antioxidant capacity. So it is having antioxidant capacity, and also it fight all the infectious substances and reducing the inflammation. So it's very good in the rhinitis condition. Bien, algo que omití decir antes es que tanto el tulsi como el alcanfor o la menta que menciona para las inhalaciones también tienen propiedades antimicrobianas. Ahora, pasando a la vitamina C, tiene también, como bien ahí dice, ayuda a combatir las infecciones más rápidamente, es antioxidante y ayuda a reducir la inflamación. And usually there are curd is contraindicated in the cold condition, but in Ayurveda they told curd is contraindicated, they mentioned, and same time curd we can use along with pepper. Okay, why it is indicated curd with pepper here is curd is having capacity, is actually while preparing curd, there is a bacterial fermentation usually happens in the curd preparation. If it is having so much of the bacteria, okay, so if you use that, it having the capacity of attracting the bacteria or virus which are already present in the nose. Okay, but we are using curd with pepper. So pepper is having that capacity of antimicrobial effect. So which all are the bacteria coming near to the curd, this pepper will kill that. So cold will reduce. Otra indicación, cuajada con pimienta. Entonces dice el doctor, bien sabrán que normalmente la cuajada o el yogur, pero dijo cuajada el doc, está contraindicado en casos de resfríos, porque
porque o sea, como la cuajada se hace a partir, o sea, se prepara por fermento, eso va a estar lleno de bacterias, entonces va a atraer las bacterias que, o sea, lo igual aumenta lo igual, va a traer más bacterias. Pero, dice el doctor, la cuajada con pimienta, según lo recomienda la Ayurveda, se usa eso que ocurre, que el contenido de bacterias de la cuajada va a atraer las bacterias que hay en el organismo, porque después la pimienta, que es antimicrobiana, las mata o las anula. So usually this cold is developed because of the virus. So all the virus organisms which can cause the development of the cold. So the virus is not sustained with, or they will not proliferate without bacteria. If they want to develop, they need bacteria. So curd is already contains the bacteria. So this virus is attracted because of this bacteria which are present in the curd. So this pepper will, when the virus is coming to near to the curd, pepper will kill the virus. So automatically the cold will subside. Nuevamente, o sea, el virus presente en el organismo va a ser atraído por las bacterias de la cuajada. Entonces, es como que usan, entiendo, a la cuajada de anzuelo para que sus bacterias atraigan al virus, y luego la propiedad antimicrobiana de la pimienta las va a matar. Next, along with this, there is a tricatu powder. This tricatu contains, there is a pepper, long pepper, and ginger. So these three also very good in the this cold related complications. And there is a one lehyam, it is Chitraka Haritaki. It is mentioned in Ayurveda, and Sitafaladi powder also very good in the cold condition. Y luego menciona, como están ahí, el tricatu, que es la mezcla de pimienta negra, pimienta lunga y jengibre, en polvo los tres, polvo de yastimadu o regaliz, la legiam de haritaki, chitraca haritaki, y un polvo de sitopaladi, que también es otra de las preparaciones de la Ayurveda. Next, this is sinusitis. This sinusitis is called in Ayurveda as Dushta Pratishyaya. Pasamos ahora a la sinusitis, que en Ayurveda recibe el nombre de Dushta Pratishyaya. So that would be like a complication of Pratishyaya, Doc, as you mentioned before. Yes. No sé si recuerdan antes que lo primero que vimos de todo era Pratishyaya, que era el resfriado común, y que dijo que si no se trataba rápido iba a dar lugar a otras condiciones que se llamaban Dushta Pratishyaya. Bueno, aquí hay una. Okay. So in Ayurveda, they told Pratishyaya can convert into Dushta Pratishyaya. As per modern system also, we can see if there is a rhinitis present, that rhinitis infection can spread to the sinus and sinusitis can develop. Entonces, bueno, nuevamente, la Dushta Pratishyaya sería una Pratishyaya que no fue tratada, entonces la infección de la rinitis se propaga hacia los senos de la cara. So the sinus which are present, you can see in the picture, and it is present around the nose. There is a maxillary sinus, frontal sinus, ethmoidal sinus, and sphenoid sinus, like air-filled cavities are present around the nose. Entonces los senos serían estas como cavidades, estas zonas vacías que están alrededor de la nariz, los frontales,
los anteriores, los senos maxilares y el seno esfenoidal, los senos esfenoidales. In sinusitis, we can see the different complaints, like there is a more pain present around the nose, and sometimes it is a nasal discharge present, sometimes more moisture or dryness present, means it is altered. Sometimes more moisture nasal discharge present, and another time it is more dry in nature, or sometimes nose is blocked, sometimes it is a nose is free, and sometimes there is a bad smell is coming from the nose as while taking air in or air out, and along with this, the person is not able to identify the smell also. Y cuando hay sinusitis, o sea, la manera en que se manifiesta va a haber dolor y luego va a haber como una alternancia. Por ahí la nariz se va a secar, o sea, se la va a sentir seca o va a estar como congestionada y va a alternar una condición y otra. A veces va a estar como bloqueada o inflamada y por otras veces va a estar como desbloqueada o despejada. La persona al respirar va a sentir mal olor y también se pierde el olfato. So this, you can see this is the X-ray of the sinus. Yeah, next slide. So this is the X-ray of the sinus. You can see there is a one arrow mark is there. So that is the maxillary sinus. There we can see some fluid or cloudiness. It's like a grayish white color appearance can be noticed. So that indicates that some the maxillary sinus contains fluid. So if it is not treated in this stage, it may become chronic sinusitis. All the cavities are filled with this, all the pus and all. So because of that pus accumulation, the person is not able to see the smell and all. Okay, he unable to get the smell. Mm-hmm. So this is completely blocked. This is cleared. This is cleared and this is half blocked. Yes, yes. ¿Ah? Entonces, estas son unas radiografías de, bueno, donde se pueden apreciar. Perdón. Me traiciona. Los senos paranasales. El doctor mencionó que, si no entendí mal, que este era el seno. This is the maxillar sinus, you said, doc? This one? Yes, yes. It is that arrow mark is there. That area is maxillary sinus. Bien. The right side maxillary sinus. Yeah. Este aquí que marca la flechita es el seno maxilar derecho. La parte oscura sería la parte como despejada o liberada de la cavidad y la parte clarita sería la parte ya ocupada por fluidos. Entonces, si esta condición no se trata, luego va a terminar como bloqueando todo el seno. Este sería el otro seno despejado y este el otro seno despejado. So in this condition, what we have to do is we have to remove that. What is the... Sorry, doc. I just muted by mistake. Yeah, it's okay. Silva, por favor, si puede apagar el micrófono, que yo después no lo puedo apagar. Sorry, doc. Continue. So in such condition, we have to remove the pus is accumulated in the cavities. So we will do some techniques can be followed. Some medicines are there is a nasal drops also very good. Entonces, en esos casos lo que tenemos que hacer es eliminar la pus acumulada, para lo cual vamos a seguir a utilizar determinadas medicinas y distintos procedimientos o técnicas. Next slide. So some common treatments are first thing is the steaming. Okay, if you take the steam,
it eliminates that which is kapha accumulated in that sinus area. So the hot water steaming is very good. In the hot water, we can add mint, turmeric, or we can add camphor, or we can add eucalyptus oil, or we can any flavor. Okay, this it's like a spicy things can be added and we can smell it. Entonces, primer tratamiento nuevamente, la inhalación. Como dijo anteriormente, ya la inhalación de agua de vapor caliente, eso ayuda. Se le puede agregar menta, cúrcuma, alcanfor, eucaliptus o alguna otra sustancia o especia que sea picante. And the medicated smoke inhalation is very good in this, and massage over that particular sinus area. We can do that with little pressure application. So with this, the pain will subside. También la inhalación de humos medicados, el dhumapana, y masajear la zona muy sutilmente va a ayudar también a aliviar el dolor. And we should take the rest. If you take the rest, automatically body can develop the resistance to that organisms, and it will fight with the bacteria and virus, and this sinusitis can subside. And along with not only the hot intake, some amount of the cold, okay, alternatively cold and hot compression and cold and hot smoke inhalation, which all are very good to reduce the sinusitis. También es muy importante por favor apaguen los micrófonos cuando hacen las tareas del hogar, porque el ruido de fondo hace mucho ruido y realmente me distrae. Sí, perdón, Lari, estoy diciéndolo por el grupo, estoy tratando de apagar, pero por favor, bloqueen los micrófonos, si no, los voy a tener que bloquear desde acá y es odioso. Decía el doctor, el descanso es muy importante porque eso ayuda a que, o sea, con el descanso el cuerpo ayuda, eso ayuda a que el cuerpo cree más resistencia para poder combatir a virus y bacterias. Y mencionaba algo de la alternancia, si no entendí mal, le voy a preguntar ahora para que lo confirme, de la alternancia de aplicación de frío y calor, pero le voy a pedir que lo repita. Doc, could you please repeat the application, if I understood properly, I don't know if it was fomentation or application of hot and cold something for the sinusitis? Yes. Actually, it is a cold and hot inhalation. Okay. Okay. Sometimes like inhalation, and after heat application, and we will do the cold compression in that. After the cold compression, we can hot inhalation can be done. Like alternative, we have to do. Okay, thank you. Esta alternancia del frío y del frío y el calor sería hacer una compresa fría, o sea, cuando se hace la inhalación de vapor caliente, se inhala el vapor caliente y acto seguido se hace una compresa en frío. Luego se inhala el vapor caliente y se intercala la inhalación del vapor caliente con la compresa en frío. Eso ayuda también a aliviar la sinusitis. And there is a ginger, okay, there is a ginger juice or ginger juice with honey, or lime juice with honey, and lime juice with estimadu. These all are very good to reduce the sinusitis and rhinitis. Y también o sea, mezclar extracto de jengibre con miel o extracto de jengibre, perdón, con regaliz o con jugo de lima, también ayuda a aliviar tanto la sinusitis como la rinitis. O sea, ingerir la mezcla de jengibre con miel, ¿no? Next slide, yeah.
So there is a procedure is called Nasya Karma, which is very effective in the nasal diseases like a Anutaila or Balataila. Okay, this all oils are very good to reduce the sinusitis and rhinitis. Otro procedimiento que conocen ya, el Nasya, es muy efectivo para aliviar tanto la sinusitis como la rinitis. Menciona el aceite Anutailam y el Balatailam como muy efectivos en estos casos, que son aceites medicados. Next slide. So next disease is Nasagata Rakta Pitta. In this, it's called as a epistaxis. Pasamos ahora al sangrado de nariz, epistaxis, que en sánscrito es Nasagata Rakta Pitta. In this, there may be bleeding coming from the nose outside, or the blood may going inside into the pharynx, and it may go to the digestive system. El sangrado puede ser que sea hacia el exterior o bien interno, que termina siendo conducido, digamos, al sistema digestivo. O sea, a través de la faringe llega al sistema digestivo. Usually in the epistaxis, we have to do that. We should bend and keep sometimes until the fresh blood which can be removed from the nose. After that, there is a cold compression with ice pack. Okay, we can do with ice pack. Okay, so with this, it's very effective. So the ice pack, but you said something before. We have to let it ice bleed? pack. Yeah, first of all, we should wait for sometimes until the blood is some fresh blood is coming out. Okay, few seconds we should wait. After that, ice pack is placing on the nose, okay, surrounding area. So with this, bleeding can stop. Or nasal nose pinching. Okay, you see in the third picture down, first picture. So yeah, pinching like that. With this also the blood can stop. Ok. Para detener el sangrado, no se debe detener inmediatamente, dice el doctor, hay que esperar un par de segundos para que, hasta que salga sangre fresca. Y se puede hacer tanto como se figura, o sea, como se ven en las dos imágenes de abajo. Sostener o sea, apretar poner el dedo contra el tabique, digamos, para impedir el paso de la sangre, o bien aplicar hielo en la zona. Next slide. So in this, see in this picture, the area is called the littles area. There is a blue color round is given. So from this, usually we can observe the bleeding, and internally some other area also present that also can cause the bleeding. So we should avoid to get any injury to this blood vessels. Avoid what, sorry? Avoid to injury. Injury Este to this. gráfico que se ve en la zona donde está el círculo azul sería desde donde se da la hemorragia nasal cuando sangra, digamos, hacia el exterior. Y según entiendo lo que ha dicho, en esta otra zona. So the blue circle dog is when the bleeding is outwards. And when the bleeding is internal, where is it produced in this? Yeah, it is present in the, we can see the second blood vessel is there. The center of that second blood vessel area, we can see the bleeding. Sorry, that is the area can cause the bleeding. Bien, here. Or here. No, down. Here or here? Here. No, that beside to the blue circle. Beside, that is the first area, and little back to that.
Yeah, in between these two blood vessels. Here. Yeah, Okay. that is, yes, that is it, yeah. Entonces, cuando el sangrado se da más de manera interna que a través de la faringe llega al sistema digestivo, el origen estaría en esta zona de la nariz, y donde está el círculo en azul sería el sangrado que la sangre sale hacia el exterior. Sea cual sea el caso, dice el doctor, hay que tener mucho cuidado y proteger la nariz de forma de no lastimar esas arterias. Okay. So in this, there is a Siropichu is very effective. Siropichu means that cotton. Okay, the cotton or cloth will put in the water or any oil and placing on the head. Okay, it's yes, it's very good. So we have to do is very simple at home. We will take one cloth, we will put into the cold water and place on the head. So it can stop the bleeding. Para tratar la hemorragia nasal, el siropichu con agua fría, dice, es muy efectivo. ¿Se acuerdan que el siropichu era ese procedimiento en el que lo hemos aprendido con aceite, pero que es que se embebe un paño en el líquido medicamentado que sea y se coloca sobre la cabeza? En este caso se haría eso solamente con agua fría, y eso ayuda a detener el sangrado. And the ice cube placing over the face and on the nose is very good. And we have to sit with the supine position. Also, we should lie down with 45 degrees of head is tilted. Is very effective. También, como dijo antes, colocarse hielo en la zona de la nariz, y también recostarse con la cabeza inclinada en 45 grados, eso ayuda también. And drinking of cold water and cold pack and cold water nasal drops also very good. And very important thing is that avoiding hot food items and spicy food items and any irritants which all are causing the more bleeding can be avoided. And in this case, the cold water drops, for instance, Doc, in this case, you mean like freezer cold or regular? It's not a freezer cold. It's like a not a normal temperature water, little bit cold water. Fridge, kind of. Yes. Not freezer, fridge. Okay. Yes, yes. Yeah, I meant fridge, sorry. Bueno, otras cosas. Beber agua fría, aplicarse apósitos fríos en la nariz y también gotitas de agua fría. O sea, gotitas nasales que no son otra cosa más que agua fría. Entonces, le pregunté, en este caso en particular, al decir frío, ¿se refiere a que tiene que ser frío de heladera? Y la respuesta fue que sí. No congelado, pero más fresco, más frío de nuestra temperatura. Y también evitar alimentos calientes y o sea, calientes de temperatura y calientes o picantes o especiados, y evitar también los irritantes para que no provoquen, digamos, el sangrado. And we have to avoid few things. One is too much of exposing the cold climate, or we should avoid the pets, and we should avoid the allergens, and improper usage of the pillow also can cause that nasal diseases. So proper pillow we have to use, and excessive water drinking also can cause that cold. So the minimum quantity of water intake is good. Excessive water drinking can cause? Means some people, they will take continuously 1 liter of water or 2 liters of water at a time. So we should avoid that. But that may cause bleeding. Yes, not only bleeding in the nostril, all the nostril disease. This is not only for the, okay. Yeah. It's common for all nose diseases. Thank you. Bueno, ¿y qué cosas evitar en relación no solo al sangrado, sino en relación a todos los trastornos que pueden haber en la nariz? Exponerse a frío intenso,
exponerse a los alergenos o las mascotas, estimo que debe ser también por los ácaros y todo eso. El uso de una almohada inapropiada puede desembocar en algún trastorno en la nariz, entonces hay que como elegir bien la almohada, digamos, a utilizar al dormir, y también evitar la ingesta excesiva de agua. Dice el doctor, hay gente que a lo mejor bebe 1 litro de agua de una vez, 1 o 2 litros como todas juntas, que eso hace mal en general para la nariz. O sea, para todo, porque lo está hablando de la nariz. And a few more things can be avoided in the nasal diseases. One is the fast food items. Okay, this is which all are can cause that more which all cause the more bacterial formation and exposing to the dust and exposing to the smoke, which is coming from the vehicles or companies, and including the smoking also can avoid it. Allergens all have to avoid it. Otras cosas a evitar, dice la comida chatarra, por la presencia porque puede, si no entendí mal, como causar una, o como son una mayor exposición o un causante de bacterias. La exposición también a ambientes contaminados o zonas con humo o con, ¿cómo es que se llaman cuando los ductos de las fábricas de emanaciones de sustancias que contaminan el aire? El alcohol, el fumar también, o exponerse a ciertas flores o cuestiones que nos puedan generar alguna alergia. Okay. So that is related to nasal disease. Now we will see the toothache related, some oral diseases we will discuss now. Bien, vemos ahora pasamos a algunas enfermedades de la cavidad oral. Okay. So in toothache, so many causes are there for toothache. Few are improper brushing or improper mouth cleaning or excessive flossing, and any teeth infections. Okay, all type of the teeth infections or sinusitis, or taking improper food items or hard substances. This all can causes the toothache. En cuanto, o sea, son muchas las razones o los motivos que pueden dar dolor en los dientes. Algunas tienen que ver con los hábitos, ya sea por mal utilizar o abusar del hilo dental, por no cuidarse bien los dientes, porque o sea, no lavarse bien los dientes o no cepillarse bien y que queden restos entre las piezas dentarias, morder algo demasiado duro, y si no, otras causas más locales, digamos, que tengan que ver con la calidad de los dientes, con la presencia de caries, con abscesos, con infección en los senos faciales. Okay. So in toothache, the very important medicine is the clove or lavanga. Okay, and maricha is a pepper. Okay, black pepper. We can crush it and keep in the mouth, and slowly, if you chew and take the juice. Okay, with this also pain can be subsided. Or else we can take that clove oil. Okay, you can use the clove oil placing on the tooth. That is also very good for the reducing the pain. Dos sustancias, digamos, que se usan clásicas es el clavo o clavo de olor y la pimienta negra. Entonces, maricha, la pimienta, y lavanga, el clavo. Se puede hacer tanto, se los puede machacar y llevarlos a la boca, no tragarlos, sino dejarlo en la boca e ir como chupándolo para que nos ayude a salivar eso.
o bien colocarse directamente una piecita de clavo al lado del diente donde está el dolor. Eso ayuda mucho a calmar. And proper brushing is very good, but we should not do the excessive brushing. Okay, if you do the vigorous brushing, that also can cause that toothache. And sometimes some people, they will brush the teeth after that, like they will not get any chance to brush again, like that. Too much of brushing they will do, so it's excessive. Okay, too much of brushing. Okay, like that, that all things should be avoided. And you can use the soft bristle tooth brush, okay, for brushing. And gargling also very effective in such conditions. También en cuanto al cepillado, dice, tiene que ser, o sea, el cepillado correcto, porque hay gente que evitar esos cepillados muy vigorosos o muy prolongados, que hay gente que está 10 minutos cepillándose, cepillándose, y eso no está bien tampoco, eso termina dañando. Y también utilizar cepillo, tiene que ser un cepillo de cerdas suaves. So next we'll discuss about the bleeding gums. In the bleeding gums, it's very, very important, like that too much of brushing may cause that bleeding gums, or else any infections. Okay, any infections are there, or vitamin C deficiency, that also can cause the bleeding. And improper brushing also, and sometimes if you are not cleaning also can cause the bleeding, because all bacteria are lodged in that gum areas, and it can infect it. The bleeding may come, gingivitis can develop, or some food items also can cause the bleeding. Okay, like too much of meat food items. Okay, if you're taking too much of meat food items, also can cause stress, also can cause. Okay, like that, so many causes are there, like cool drinks, or any different beverages, or smoking, alcohol. These all things also can cause the bleeding. En cuanto a las encías sangrantes, como mencionaba antes, el cepillarse excesivamente, eso puede dañar las encías y hacer que sangren. Las infecciones también. Bueno, cepillado inapropiado, la falta de limpieza. O sea, demasiado cepillado o no cepillarse lo suficiente. Los alimentos también, la ingesta excesiva de carne, eso puede puede producir encías sangrantes. El no cepillarse bien o que se depositen restos de alimentos, eso genera en definitiva que se vayan acumulando bacterias y se puede provocar una gingivitis. Algunas bebidas, el alcohol, las bebidas frías, el estrés, el fumar. So in this, there is a ice cube you can use for compressing in that area. With this, immediately the bleeding may stop. If it is not available, at least water gargling, cold water gargling is very effective. En cuanto a cómo tratar las heridas sangrantes, se pueden hacer compresas con hielo, y en el caso de que no haya acceso a hielo, se pueden hacer, aunque sea, gárgaras con agua fría. Okay, after inflammation, after the bleeding is stopped, immediately we'll use the hot water gargling. So with this, further swelling is reduced. All that bacteria which all are present, everything is died. Could you please repeat that? With hot water after the bleeding stopped? Yes, after bleeding stops, we can do that gargling with hot water. Yeah. So with this, the further infection can be reduced, and the swelling of the gums also will reduce. Una vez que el sangrado se haya detenido, se pueden hacer gárgaras con agua caliente, y eso va a ayudar a reducir la inflamación
Sorry, doc. It will reduce swelling and swelling and inflammation, like the redness which all are present in that area, all other things will reduce. la inflamación y el hinchazón, digamos, y el enrojecimiento que puede haber en la zona. Thank you. So gargling with the salt water also very good, and hot milk with turmeric powder. This is also very good, but we have to do 3 times or 4 times a day. So with this, all inflammation is reduced, and it can stop the bleeding coming from the teeth. Y también hacer gárgaras con agua con sal y cúrcuma unas 3 o 4 veces por día. Eso va a ayudar también a que se reduzca la inflamación y cese el sangrado. Okay, this gargling is called in Ayurveda as a gandusha. Que este sería el gandusha, que conocen por el dinacharya. So decoction of haritaki or turmeric, okay, Terminalia cebula, okay. Haritaki is nothing but Terminalia cebula. So decoction of Terminalia cebula with honey is very good. Or that decoction prepared with triphala or trikatu or turmeric powder, which all are very good for gargling purpose, or paste application on the gums. También se puede hacer una decocción de haritaki a la que luego se le agrega miel. El nombre botánico del haritaki es Terminalia cebula, perdón. Se puede hacer también gandusha o con decocción de trifala o de tricatu. O también Sorry, the doc, you said decoction of trifala, tricatu, and with Turmeric. Turmeric. Is that a decoction or a paste? Because you mentioned the paste as well. Yeah, we will do both. Decoction also, or else paste application with this also. With neem and turmeric. Yes, turmeric and triphala trikatu. Okay. Okay. Triphala trikatu or turmeric. Entonces, tanto con trifala o con tricatu o con la cúrcuma o con el neem podemos hacer una decocción y hacer gandusha con eso, o bien podemos hacer una pastita y aplicarla localmente. Entonces no es ingesta, es aplicación de la pasta. So the decoction prepared with turmeric powder, neem, decoction is prepared with any bitter taste powders. This all we can take internal, also very good. Me corrijo. La decocción de cúrcuma o de neem o alguna decocción que se haga con alguna sustancia que sea amarga, también se puede tomar internamente o oralmente. Okay. So proper brushing with the soft bristles, and 2-time brushing, and brushing after food, brushing with powder of bitter or spicy medicines like trikatu, neem, all very good. Nuevamente, cepillarse correctamente, con cerdas suaves, 2 veces al día, luego de las comidas, y utilizar polvo para cepillarse los dientes con hierbas amargas, especiadas, tricatu, son buenas opciones. These powders, doc, are they to do to brush the teeth, you mean, or to other things? Yeah, on the brush. Okay, we can do the with finger. Okay, with the finger we should miss brushing. Okay, so it's a compressing. With the powder we should do the rubbing. Okay, so with this, that swelling and bleeding and everything is reduced. Bien. Aclara que esto de hierbas amargas o el tricatu, el neem, para lavarnos los dientes, en ese caso no deberíamos usar un cepillo, sino que se hace directamente con el dedo, perdón,
se pone el polvito sobre el dedo y se frota el dedo sobre las piezas dentarias con el polvo. And sometimes there is a teeth hypersensitivity. Okay, the person is not able to tolerate cold items. They are not able to tolerate some sore food items. If you, after taking any sore food item, immediately they'll get pain in the teeth, or else after taking cool drinks, the person get the sensitivity. Okay, in such condition, there is the sesame or gingerly seeds paste along with jaggery are very effective. En aquellos casos de hipersensibilidad, donde la persona va a sentir dolor por ingerir algo frío o ante el frío o ante un sabor amargo, por ejemplo, se puede hacer en esos casos una pasta de sésamo, o sea, pasta de semillas de sésamo con jaggery, con el azúcar de mascabo o la panela, como lo llamen. Se hace una pastita y en esos casos es muy bueno para la hipersensibilidad. So this lodra or simpler cups and liquorice and the lac or laksha with honey are very good for external application on the gums. Doc, one question. The laksha is not the insect, but the lac that the insects will produce, right? Yes. It is a, what we can tell, it is a some discharge or secretion coming from that insect. Yeah. Luego también se puede hacer una como una aplicación en las encías a base de polvo de lodra, que lo busqué como simplocos y no tiene otro nombre que no sea simplocos, no le encontré nombre en español, regaliz y laksha, que laksha en realidad hace referencia a una laca o a una secreción de un insecto rojito, como una cochinilla que es de color rojo. Entonces la secreción del insecto es lo que se utiliza. Se lo mezcla entonces con regaliz y con simplocos y con miel, y eso se aplicaría en las encías. Okay. Next slide. Yes. So in such all the conditions, we have to avoid to take up meat of all the animals, and fish intake or pork, and some radish intake or black gram, curd, milk, sugarcane juice, jaggery. We have to think about this and we should avoid, okay, because in Ayurveda they told that these all are not good for the gums, and it can cause the bleeding gums, or it may be cause the tooth related diseases and other diseases also. Entonces dice, tener en cuenta que el Ayurveda nos desaconseja, digamos, la demasiada ingesta de estas carnes, de pescado, de cerdo, de vaca, algunos tipos de rábanos, el black gram, que es un tipo de porotito, como le llamamos nosotros, de alubia, no, de porotito, o la cuajada, leche, jugo de caña, jaggery, o sea, todos estos productos consumidos en demasía pueden dañar las encías o causar enfermedades en la dentadura, en los dientes. Entonces el Ayurveda digamos, desaconseja la ingesta excesiva de los mismos. And this irregular sleeping habits, poor dental hygiene, lack of gargling and brushing, these all are also causing that oral disease, mouth related diseases. So we have to avoid these things. Y también evitar, o sea, tener hábitos de descanso irregulares,
tener una higiene bucal pobre y no cepillarse o no cepillarse correctamente y la falta de gárgaras, o sea, de una limpieza bucal, eso también va a, digamos, como a ser causa de desarrollo de enfermedades o desequilibrios futuros. Okay, apart from this, some throat-related diseases. Okay, we'll see the 3-4 diseases just superficially. Okay, next slide. So one is commonly we'll see that throat pain. Okay, during this COVID period also we observed there is a one complaint as a pain in the throat. Okay, so that can be considered as a pharyngitis. In Ayurveda, it's mentioned as a gala sota. Okay, we can on examination we can see there is a redness present, swelling present in that area, and more blood vessels, okay, predominantly present. Pasando ahora a la garganta, la inflamación en la garganta, lo que conocemos como faringitis, en el Ayurveda recibe el nombre de gala sota, que al examinar, cuando se dé esto, va a haber, o sea, la persona va a sentir dolor al tragar, y al examinar va a haber un mayor enrojecimiento, mayor presencia de vasos sanguíneos y una inflamación en la zona de la garganta. Okay, pain during swallowing is one of the common complaint we can notice in this condition. Y el dolor al tragar es uno como de los síntomas típicos que vamos a encontrar en esta condición. Okay, next disease. Okay, so it is a tonsillitis. We call in Ayurveda as tundikeri. In tonsillitis, the person is having that severe throat pain and difficulty to swallow. There is a bad smell is coming from the mouth, and some coating is present on that tonsil area, and some amount of the discomfort to talk. Okay, some persons are not able to open the mouth also can be noticed in the tonsillitis. Pasando a lo que en sánscrito se denomina, no lo veo, perdón, tundikeri, que sería la amigdalitis. Bueno, la persona va a presentar dolor en la garganta, dificultad para hablar, incluso para abrir la boca, va a tener mal olor, va a sentir mal olor o tener mal aliento, y se va a hacer como una película, una saburra sobre las amígdalas. So in these two conditions, we can use the treatment. Okay, next slide. So proper rest is very good in this condition, and that too is the elevated head. Okay, so we should not sleep without pillow, and avoid cold items also very important. Entonces, para estas dos últimas condiciones, la faringitis y la amigdalitis, es importante evitar los productos fríos, y al dormir se debe dormir con la parte superior del cuerpo más alta. No se debe dormir sin almohada. The gargling with medicated decoctions like a Triphala decoction, or that Panchavalkala decoction with turmeric, or turmeric with salt water, that is also very good. También se pueden hacer gárgaras con una decocción medicada que ahí menciona, puede ser con agua, cúrcuma y sal, que son muy buenas. And milk with turmeric powder, or milk with the liquorice, or the Gugulu anti-inflammatory drug can be used, like a Kanchanar Gugulu or Triphala Gugulu. Doc, one question about Gugulu, because actually I didn't remember. Is Gugulu like a Dravya as well? If it is a Dravya, is this the right botanical name?
Yeah, it is. It's. We can tell that there is a resin or somewhat plant. Some plant discharge. Okay, you can tell it's a plant discharge. Okay, it is called as a Comifera mucul. Okay, there is a Comifera mucul. It's called in Ayurveda as a gugulu. Okay. I think when you come to the India, that time we will show that what is that. Okay, we will show the original plant. Okay, that secret, that Google plant. Okay, please remind me. I will show you once you come to India. Ok. Otras combinaciones, leche con cúrcuma o leche con regaliz, y también dravias que sean antiinflamatorias como el gúgulu. No es ese nombre que está ahí, por eso puse el signo de pregunta, no lo copien. Gúgulu como el Kanchanara gúgulu, que es o Trifala gúgulu. El gúgulu es una resina en realidad de un árbol del conífera mucul, y es esa resina lo que se utiliza, que tiene propiedades antiinflamatorias. So next disease is dry mouth. Okay, the mouth become more dried. In that condition, usually in the some systemic diseases also we can notice. So here the application of ghee and food along with ghee, that is also very simple remedy to reduce this dry mouth. En casos de sequedad en la boca, como se ve en esa foto, simplemente aplicando ghee en la zona y agregando ghee a las comidas es una forma simple de tratarlo. Okay, so it's very easy with the simple ghee application. Okay, and okay. Next. Nuevamente que se trata muy fácilmente con ghee. Yeah. So this mouth ulcers. Okay, there is a ulcer formation in the mouth because of the pitta. Luego tenemos estas ulceraciones o aftas, como llamamos por lo menos en Argentina, que surgen en la boca. Eso es a causa del pitta. So in such condition, we will do, there is application of ghee along with honey or estimado with honey, trifla water gargling, milk with ghee. So this all can be used for the gargling purpose or local application. And the coconut water or soaked raw rice and honey. So this is also very good for local application. Formas de tratamiento, la aplicación de ghee y miel o de regaliz con miel, o bien también se pueden hacer gárgaras con agua con trifala, leche con ghee, que también la leche con ghee se puede tanto tomar como hacer gárgaras. The last part, Yeah, that is coconut water along with soaked raw rice and honey. Okay, this can be chew and take inside. So it's very, very effective in the mouth ulcers. And do you swallow it or just chew it and then? Yes, we will swallow it. Ok. Y luego, donde dice coco, es agua de coco con arroz en crudo. Entiendo que se remoja el arroz en el agua de coco y miel. Eso como que se mezcla y se lo mastica y luego se lo traga. Así que es muy bueno también. Yeah, simple glycerin applications also very good, effective. Compared to the glycerin application, the ghee application is very good to reduce the pain and reduce that redness and ulceration in the mouth. Se puede usar también glicerina, pero comparando la glicerina con el ghee, entiendo que opta por el ghee, que es muy bueno tanto para reducir la inflamación, el enrojecimiento y la úlcera en sí. Yeah. Next slide. So there is a bad breath. Okay, there is a bad breath is coming from mouth. Okay, so bad breath, and it is called as a halitosis in Ayurveda. Sorry, halitosis in the
medical term, we will call in Ayurveda as a Mukha Daurgandhya. Okay? In Ayurveda, it is called as a Mukha Daurgandhya. So bad smell coming from the mouth. Bien, pasamos ahora a la halitosis o el mal aliento, que en sánscrito de la Ayurveda lo menciona, perdón, lo nombra como Mukha Daurbandhya. Yes, yes. So in this, the gargling with cardamom water, or chewing with cinnamon bark, or it's called as a bark. Okay, there is in the spices you will see one bark, and ilachi, clove, or else brushing with twice a day, or gargling with the tifala decoction, also very good. Y para tratar la halitosis se pueden hacer gárgaras con agua de cardamomo o con una decocción de trifala, y se puede masticar ya sea clavo o cardamomo o trozos de corteza de canela, como tenerlos en la boca y masticar sí, como chupar un caramelo, digamos, y también cepillarse los dientes 2 veces al día. Okay, next disease. So this is the one of the final disease, last disease we are going to discuss. In this, the voice change. Okay, there is a voice change is may consider as a difficulty to speak, or sometimes it is altered voice can be noticed. In Ayurveda, it called as a Swara Veda. Bien, pasamos ahora a la última enfermedad que vamos a ver hoy, cambios en la voz, que se puede entender como que haya o bien cambios en la voz o dificultades para poder hablar. En Ayurveda recibe el nombre de Swada Veda. So if voice change is there, we can use the Estimadu liquid is very effective, or honey with vacha, okay, that applying on the tongue and swallowed inside are very good. Una de las cosas que se puede hacer es, ya sea o regaliz o vacha, que es el ácaro, el Acarus calamus, mezclar con miel y se coloca debajo de la lengua y luego se traga, dice que es muy bueno. Okay, simple intake of hot milk or turmeric with milk and sugar candy with clove, pepper, chewing are very good. Y si no, simplemente tomar leche caliente o cúrcuma, o va a ser con pelitos de clavo, pimienta negra y the sugar candy is clove, pepper, and jaggery. Sugar candy with clove, pepper, that is chewing. Okay, sugar candy is nothing but it's a white sugar. It's big crystals. Okay, it's available. Yeah. Hay un tipo de azúcar que hay en India que le llaman sugar candy, que es como un azúcar blanca, pero los cristales son grandes, son trocitos. Entonces con ese tipo de azúcar se hacen como caramelitos con clavo molido y pimienta molida, y por el azúcar mismo como que se pegotean, se hacen caramelitos, y chupar eso también es bueno para los cambios en la voz. I think we came to end session. Okay. I think so many diseases are there, but because of time being, I stick on to few diseases. If any doubt is there, that you can ask around 5 or 6 questions. Okay. Bueno, con esto hemos terminado el contenido previsto para hoy, dice el doctor, son muchas enfermedades. Si hay preguntas, podemos hacer algunas. La propuesta que yo les quiero hacer a todos y al doctor es, tenemos unas 12 preguntas, la mayoría están alrededor de puntualizar los tratamientos, como fue en los temas anteriores, o sea, dosis, cómo se usa, forma, además.
me parece prudente mandarle las preguntas al doctor y que el doctor pudiera hacer un video, mandarte un escrito, Lari, lo traducimos, también te pregunto a vos qué te parece y así le preguntamos al doctor. O sea, en lugar de hacer otra clase, que la responda por escrito. Claro. Doc, Yes. the thing is that there are already at least 12 questions, and most of them are all related about the same kind of questions that we had at the beginning about the treatment, about the procedures, indications or doses, how to use certain things. So what Lucia is suggesting, maybe we can write those questions down for you, and then you can answer us back in written for them to have material or a video or so as not to now because it's already 7:30, so we'll be like for 12 questions over an hour for sure. If possible, you can take 1 or 2 questions now. Remaining, you can send me in WhatsApp. I will give the answers to that. It may be good. Está diciendo Lucy si puede ser hacer ahora un par de preguntas, 1 o 2 dijo, y después el resto que se las mandemos y él las responde. Si puede ser. Ok, voy a ir seleccionando algunas porque algunas otras son temas vistos en primer año y esas no las voy a obviar. Luego charlaremos con el grupo. Una de las preguntas es ¿por qué beber café si es Ushnaruksha y altera a Vata y el dolor tiene implícito un desequilibrio? Cuando estamos hablando de dolor de cefalea, ¿verdad? Y el dolor tiene implícito un desequilibrio Vata. ¿O es con leche y qué cantidad? So one of the questions, Doc, is related to drinking coffee in case of stress-related headache. So if coffee is Ushnaruksha and it is the headache is related to Vata, why should we? I mean, how come we can drink coffee to subside that headache? If so, is it drunk like alone or maybe with milk? How to drink it? Yeah. Yes. Here it's a coffee. What you told is correct. It's a ruksha, and it is having that capacity to increase that vata also. And but one thing that when if you see there is it's a without sugar we have to take. Okay, there is a raw coffee without adding sugar or without adding this what you can any jaggery or any other kind of sweeteners. Okay, if you take that, it is very good to reduce the stress, especially, or else we can add little quantity of the sugar. Okay, so with that it is having the bitter taste. If you see the bitter taste, if you take that, so it is having that capacity to reduce that more kapha in nature. Usually, if there is a more kapha predominant present, we can notice there is a stress. Okay, if it is a more kapha, okay, along with vata and kapha, okay, this can be caused that more stress. So if you take this bitter taste related thing, that kapha is controlled, and it is having that capacity also because of hot in nature. If you take in the hot coffee, so with this the vata will be controlled, so automatically the stress will be reduced. And did you mention bitter taste, Doc? Yeah, so because of that bitter taste, kapha is controlled. Okay. Okay, and because of hot nature, the vata is controlled and kapha also controlled. Entonces dice que el estrés, o sea, que el dolor de cabeza es un tipo de dolor de cabeza tipo Vata Kapha, que es verdad que el café es Ruksha y que aumenta Vata. Se debe tomar sin azúcar o sin ningún edulcorante o con muy poquitito. Y si bien es Ruksha, también es caliente. Entonces, ese Ushna del café ayuda a aplacar el frío de Vata y de Kapha.
y también el café es, si no entendí mal, es ticta, es amargo, y eso ayuda a aplacar o a reducir a kapha. Por eso se toma. Perfecto, muchas gracias. Y hay otra pregunta similar en por qué tomar leche en la rinitis por el tema de que está la presencia del aumento de kapha. Doc, and the other question is similar one. Why to drink milk in cases of rhinitis when we know that milk is kapha related? Yeah, can you repeat it? Why Break is the there. indication of drinking milk in rhinitis? Rhinitis. Yes, actually in the rhinitis we have to drink the milk. That is main thing. It is a rhinitis. We will observe there is a kapha discharge. Everything is present. But if you take that hot milk, so hot milk is having the capacity of because of hotness, the kapha will reduce, and that milk is having the capacity to reduce the vata content. Okay, so there is a nasal discharge. Okay, there is a nasal discharge. More discharge is present. That is because kapha along with vatadi doshas it maintained. Okay, so this milk is having that capacity of reducing the vata also, and because of the hotness, kapha will reduce. So hot milk, yeah, hot milk along with turmeric we will take. Okay, hot milk along with spices like a pepper or black pepper or ginger. Okay, if you take that thing, there is a doshas, all the doshas are reduced. Kapha will reduce, and along with vata dosha also will reduce. Because of this milk, pitta also will reduce. Okay. You said about something about the discharge. Having hot milk, will that induce higher discharge as well? Yeah, actually, I not covered that all the portion because if I tell each and every point, it may take so many hours. You know very well about it. So when I given one point in the rhinitis in Ayurveda, it is called as a pratishyaya. There are 4 types: vata type, pitta type, okay, kapha type. We observed according to Charaka. I think I given in the slides. So each and every type of the pratishyaya contains individual clinical features. Okay, so depend upon which dosha is predominant, we will select the ingredient along with milk. Yeah, no, okay. I was asking something different, but that's all right. Yes. So there is a milk is, so you are telling that it is a kapha is increasing. So why it is indicated like the question you asked? No. You mentioned the word discharged, and I was asking you to please repeat that because I didn't understand if drinking the hot milk will induce a higher nasal discharge, and that is the way. Is that okay? That yes, it's reduced. Bien, thank you. Entonces, el tema es que se sabe que la rinitis es kapha, ¿no es cierto? Pero la leche no se toma fría, la leche se toma caliente. Entonces, el ushna de la leche caliente va a ayudar a reducir a kapha. Y la leche, o sea, el caliente ayuda a reducir a kapha y a vata. A ver, para que me hice un lío. Sí, la leche entiendo que me dijo que reduce a vata. Y el caliente ayuda a reducir a kapha y a vata. Yes. ¿Sí? Claro, porque es bien. Y que se puede agregar, y que también la leche a su vez ayuda a reducir a pitta. Y que se pueden agregar, ya sea cúrcuma, como pimienta, como jengibre, o sea, según lo que se necesite, porque lo que pasa que la rinitis sola, la pratyasaya, hay 4 tipos nuevamente según Charaka.
tipo bata, tipo pita, tipo capa, y la combinación. Y cada una se trata distinto. Como que, perdón, habría que tener una clase solo para la rinitis. Pero bueno, respondiendo a la pregunta puntual, es eso, que la leche se toma caliente, el caliente ayuda a amainar, digamos, al frío de capa y de bata, y también la leche en sí ayuda a bajar el pita. Perfecto, Lari, muchas gracias. Voy a una más y ya después la mayoría de las otras tienen que ver con dosis, combinación, qué cantidad, cuántas veces al día. Pero acá hay otra para razonar y entonces le voy a hacer esta otra pregunta para razonar. La otra pregunta para razonar es, ¿por qué, que las quiero hacer textualmente, por qué el alto consumo de carne en general aumenta el sangrado de encías o gingivitis? Okay. So, Doc, one more question, and then the rest of the questions are all related to doses and indications. So maybe you can answer that via email. This is also a kind of reasoning dosas related question. Why too much intake of meat will produce bleeding, gums bleeding? While taking that meat, so it is a raw meat we are that cooking, so we'll make that flesh should be properly cooked and we'll take. So if you take that, we will meat we have to bite with our teeth. So we will chew. Okay, we'll chew it and we will take that meat. Okay. So compared to all other type, meat is having that more the proteins and it is small pieces like it will form and we will take inside. Okay, so that meat is having it will become small powder. Okay, small powder, small pieces like, and it will stay in between the teeth. Okay, so once the meat is staying in between the teeth, so while even though we are doing the flushing or we are doing the brushing and all, the small pieces of meat may stay present in between the spaces of the teeth. So the bacteria is easily reaching to that meat area and bacteria proliferation. Okay, more production of the bacteria easily can occur. So this bacteria releasing the acids and they started damaging the gums. Okay, and tooth also become loose and easily it can cause the bleeding. Okay, so in the gingivitis, the common types are there is a bacterial types also there. Okay, some virus involvement also there, more bacteria can cause. So this is the one reason. Okay, small pieces of the meat is stagnant in between the teeth area and bacteria will start and eating that and they will produce that acid. Because of that, the gums are eroded, it can cause the bleeding. Ok, entonces dice, eso es porque, o sea, la carne hay que morderla y masticarla y desintegrarla para romper toda la estructura, las proteínas que tiene, y siempre se van a depositar restos de carne entre los dientes, y esos restos de carne, por ínfimos que sean, se van a depositar y van a hacer que proliferen bacterias. Entonces esas bacterias depositadas y proliferadas entre los dientes por el resto de carne va a liberar ácidos que va a no solo dañar las encías, sino también aflojar los dientes. Ok, Lari. Uno de los interrogantes que pusieron, el resto se lo vamos a sintetizar porque como ya te digo es todo especificar dosis y combinaciones, porcentajes. Uno de los interrogantes que pusieron en el chat es problemas en el cuero cabelludo, que no lo tocamos. Si podríamos tener algún material sobre trastornos en el cuero cabelludo. O sea, meditaría otra clase. Okay.
Doc, there is one topic that the students are interested in also, which is like the diseases in the scalp, which we Yes. haven't developed. So Lucia is asking maybe, I mean, I don't know if you have any material for the students to read or study about, or if it is, I mean, or if you consider that we could have also another meeting, I mean, another class with you to deal with that. Not necessarily next Tuesday or next time, maybe another time, but it depends on your availability. Yes, sure. We can do that. No problem. Yeah, I will produce the material if possible. We can take another class, but after some days. Ok. Entonces le dije tal cual, digo, la clase no tiene que ser la semana que viene, porque a lo mejor estoy intuyendo que el doctor puede tener compromisos tomados. Entonces dice, podemos hacer las dos cosas, o material, o podemos hacer una clase, pero no ahora enseguida. Ok, perfecto. Entonces, dado esto, y si no hay ninguna otra cuestión, que voy a habilitar los micrófonos de todos porque los tenía deshabilitados. Si no hay ninguna otra cuestión, liberamos al doctor, que ya el horario es muy tarde. ¿Ok? Muchas gracias. Quédense tranquilos que las preguntas que faltan, Muchas gracias. las vamos a mandar. Y no se vayan todavía, que les tengo que hacer un comentario. Liberamos al doctor, a Lari, gracias Rubén, gracias Carmen por estar grabando también. ¿Para Gracias, la Doc. grabación ya? Sí.